los pastores pentecostales, ¿ya? Ah, ya está grabando la reunión. Eso es lo bueno, grabarla para que después se pueda compartir, ¿no? Eh, como no vamos a tener un texto base, ya yo le voy a ir entregando bibliografía para que ustedes vayan, ¿no es cierto?, nutriéndose de material, porque esta es la idea. La idea es que va a ser un curso abierto, ya tampoco lo vamos a, no, no va a estar estructurado, ¿no es cierto?, académicamente, en el sentido de que no vamos a hacer calificación ni nada, sino que como este es el primer curso que lo estamos haciendo aprovechando esta instancia de la pandemia, ¿no?, que estamos todos encerrados, y aprovechar este tema del Zoom, ¿no es cierto?, que lo podemos, la mayoría ya de nosotros hemos estado ya familiarizándonos con este programa, ¿no es cierto? Así que esa es la idea, sacarle provecho a esto, ya, y aprovechar este tiempo que, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, todo es permitido por Dios y Dios tiene el control de esto y nos está llamando justamente a aprovechar este tiempo, ya que lamentablemente, ¿no es cierto?, bueno, mi pastor Daniel, pastor Alejandro, pastor Daniel también allá de Punitaqui, ¿no es cierto? Y Arica tenemos también ahí al hermano Marcelo Vea de Arica, mire qué bendición, ¿no? Eh, entonces, los pastores me entienden, ¿no? Lo difícil y complejo que es tocar este tema, ¿no es cierto?, en nuestras conferencias, o tratar, ¿no es cierto?, de implementar un programa sistemático, ¿no?, de capacitación, por llamarlo así, de lo cual la gran mayoría, por no decirlo, y si yo digo sin temor a equivocarme, más del 90% de nuestro pastorado, de nuestro cuerpo pastoral hoy día que está en ejercicio, ya adolece, ¿no es cierto?, de una claridad en cuanto a este tema tan importante que es la teología, ¿no? Hemos sido nosotros herederos de un sistema, ¿no es cierto?, de que eh, por circunstancias de que solamente yo lo atribuyo, ¿no es cierto?, a un trabajo fuerte del enemigo, ¿ya? De que nuestra iglesia ya incubó, llámese un error de la primera generación de pastores, a pesar de que el fundador de nuestro movimiento, de nuestra iglesia, el pastor Huber, era un pastor profesional, él era egresado de un seminario, él se capacitó para ser pastor misionero de las iglesias metodistas, porque en ese tiempo ningún pastor podía ejercer el pastorado ya sin tener un curso, ¿no es cierto?, de capacitación o a ser egresado de un seminario teológico. Entonces, todos los pastores eran profesionales, entre comillas, ¿ya? Y lamentablemente, ¿no es cierto?, a raíz del fenómeno, así lo entiendo yo, ¿ah?, el fenómeno nuestro de explosión de expansión del Evangelio Metodista Pentecostal en Chile, ¿ya? Obviamente, el crecimiento mismo, ¿no es cierto?, de las almas que se convertían, ya imposibilitó capacitar líderes, ya entregar las herramientas para que asumieran esta responsabilidad, ¿no es cierto?, de primero ser adoctrinados para poder trazar bien el Evangelio. Y Dios suplió eso, con la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dios dotó de dones, talento a los pastores en ese tiempo, ¿no es cierto?, con una virtud y con dones de discernimiento, en fin, ya que eh, suplió esa parte, esa falta de capacidad académica, ¿no? Entonces, pero eso yo entiendo que fue en el comienzo. Después, lamentablemente, se heredó esto y se incubó esta famosa frase, la letra mata, ¿ya? Y que el que se dedicaba, ¿no es cierto?, al tema de escarbar en conocimiento o estudiar, era mal mirado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se entendió y se enseñó en esos primeros años como que el espíritu y la letra no podían marchar juntos, y es un error, ¿ya? Es un error. ¿Ya? Si no hubiéramos tenido nosotros, y por voluntad de Dios, hombres y maestros, los primeros padres de la iglesia, no hubieran sido ilustrados y no hubieran sido, ¿no es cierto?, no se hubieran preparado ellos, no habríamos podido, ¿no es cierto?, mantener y sostener la doctrina cristiana como ha sido hasta el día de hoy, ¿ya? Eh, si nosotros nos remontamos al siglo XVI, ¿no es cierto?, el tiempo de la Reforma, el triunfo de la Reforma
fue a través de la discusión, ¿no es cierto?, a un alto nivel académico, intelectual, ¿ya? Para poder defender, ¿no es cierto?, y que la Iglesia volviera nuevamente, ¿ya?, a las raíces, que es, ¿no es cierto?, que toda la doctrina sea basada en la Escritura, ¿ya? Y que tengamos, ¿no es cierto?, una idea unificada en cuanto al tema tan importante como es la salvación, ¿ya? Y que no es por obra, sino que es por medio de la fe, la gracia, ¿no es cierto?, que es un don que Dios nos ha dado, pero también nosotros debemos prepararnos para poder, ¿no es cierto?, adoctrinar y enseñar rectamente la sana doctrina, ¿ya? Así que eso es lo que nos ha llevado, lamentablemente, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, nuestra iglesia ya no, estamos en pleno siglo XXI, tenemos más de 100 años como iglesia y lamentablemente, ¿no es cierto?, hoy día tenemos un cuerpo pastoral, vuelvo a decir, que muchos, ¿no es cierto?, no quieren asumir esta responsabilidad porque obviamente el tema de prepararse, ¿no es cierto?, conlleva, sobre todo cuando ya tenemos una edad avanzada, donde ya hemos salido del sistema, ¿no es cierto?, normal de educación, ya entrar, ¿no es cierto?, nuevamente a tomar los libros, a meterse, ¿no es cierto?, en el tema intelectual no es fácil, ¿ya? Entonces hay que dedicar tiempo, hay que dedicar recursos, ¿ya? Hay que ordenar las agendas, en fin, hay muchas cosas que involucran cuando uno ya adulto entra, ¿no es cierto?, al tema de la educación y capacitarse. Así que, y más encima que nuestra iglesia, vuelvo a decir, no tiene esta impronta, ya yo estuve 10 años en la administración superior de la iglesia, ya ocupé, a ver, los últimos 3 años fui la tercera autoridad de la iglesia, ya como secretario nacional, y aún así yo, ¿no es cierto?, no tuve, y no se me permitió, ¿no es cierto?, poder abrir esta brecha y poder establecer lo que nosotros necesitamos y que en nuestro estatuto lo dice claramente, tomado de la ley 19.638, que es la ley de culto, que la ley misma de culto, ¿no es cierto?, faculta a las iglesias de derecho público, como en nuestro caso, de crear nuestros propios centros de formación para nosotros capacitar a nuestros ministros, ¿ya? Eso lo dice la ley y los estatutos nuestros lo indican también. Y está dentro de nuestros estatutos que podemos crear, ¿no es cierto?, centros de estudio, centros, seminarios de formación, como se llame, ya para poder capacitar, ¿no es cierto?, a nuestros ministros. Y eso es lo que nos faculta la ley, ¿no es cierto?, para que nosotros mismos somos los que acreditamos a nuestros ministros, ¿ya? Aquí no nos acredita ni el gobierno, no nos acredita, ¿no es cierto?, ninguna autoridad secular, sino que quien nos califica y nos reconoce, ¿no es cierto?, y nos da el nombramiento, ¿no es cierto?, y el reconocimiento como ministro de fe, ¿no es cierto?, en este caso, como ministros y pastores evangélicos, es nuestra propia organización, ¿ya? Por eso que nuestras credenciales atrás tienen, ¿no es cierto?, la firma del que es la persona, ¿no es cierto?, representante legal de nuestra organización, que es el obispo presidente, y él es el que, ¿no es cierto?, nos da la representatividad como miembros del cuerpo pastoral. Entonces, y aún así, teniendo todas estas herramientas dentro de nuestro propio estatuto, no podemos todavía tener nuestro propio centro de formación. Así que habemos algunos pastores, entre los que, ¿no es cierto?, tengo la bendición de estar, de que esto lo entendí yo hace mucho tiempo atrás. Yo entré a estudiar el año 2000, ya al Instituto Bíblico Pentecostal, IBN se llama hoy día, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí desde ese tiempo eh, hemos ido avanzando en las diferentes etapas, gracias al Señor. Partimos un grupo de pastores considerable, alrededor de 50, entre pastores y pastoras, ¿no es cierto?, sobre todo aquí en el área metropolitana estudiando, y bueno, lamentablemente todos, ¿no es cierto?, los demás compañeros han quedado todos ahí, ya, y yo, gracias al Señor, he podido seguir, ya, y hasta el día de hoy estoy involucrado en esto. Así que, y bueno, esperando, ¿no es cierto?, que ya llegará el día, llegará el tiempo, ¿cierto?, en el que Dios proveerá para poder, ¿no es cierto?, hacer entender esto al cuerpo pastoral de que necesitamos tener nuestro propio seminario, instituto, centro, llamémosle como le llamemos, pero tenemos que tener, ¿no es cierto?, una instancia donde podamos nosotros capacitar a nuestros pastores. Dios nos ayude, ¿no? Y también, obviamente, a los miembros de la iglesia, porque una particularidad que tiene la iglesia, ¿no es cierto?, pentecostal, criolla, autóctona, como se nos conoce a nosotros los metodistas pentecostales de Chile, ¿ya? Es que hablemos, el cuerpo pastoral, ¿ya?, o los líderes de nuestra iglesia, ¿no es cierto?,
no vienen de afuera, no son foráneos, sino que son, ¿no es cierto?, y se forman dentro de nuestras propias iglesias. Es decir, nuestros propios miembros son los que, por llamado de Dios, ¿no es cierto?, Dios nos separa, ¿ya? En algún momento todos, los que somos pastores aquí, ¿no es cierto?, veo varios pastores y sean bienvenidos, ¿no? Todos en su momento fuimos tomados de la congregación. Por misericordia de Dios, Dios del medio de la congregación, ¿no es cierto?, pequeña, grande o mediana, Dios nos tomó, ¿no es cierto?, nos separó y nos puso ahora con la responsabilidad de guiar, ¿no es cierto?, a la gracia del Señor, una bendición. Entonces, obviamente tenemos que nosotros proveernos de un medio para poder, ¿no es cierto?, capacitarnos, ¿ya? Y para, en este tiempo de tanta confusión, que duda cabe que estamos en el tiempo final y capaz que seamos nosotros la última generación, la generación, ¿no es cierto?, bendita y bienaventurada, que no conocerán la muerte, sino que serán transformados a través de ese acto que esperamos que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Dios nos ayude, no solamente Dios lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe que estamos en los tiempos finales, donde la maldad, se ve cómo está, ha crecido, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, se han levantado una cantidad de detractores, burladores, engañadores, falsos maestros, falsos profetas, trazando evangelios distintos. Dios nos ayude, ¿no? Para que nosotros podamos, que tenemos la responsabilidad, y aquí todos los que estamos, ¿no es cierto?, participando de esto, ya debemos tomar esta responsabilidad, ¿no es cierto?, de que estamos en el tiempo donde tenemos que hacer, ¿no es cierto?, una buena apologética, es decir, una buena defensa de nuestra fe, pero para hacer una buena defensa de nuestra fe tenemos que tener nosotros los conceptos claros. Y ese es el espíritu por el cual me ha movido el Señor, ¿no es cierto?, a poder hacer este curso. He sido amonestado, ¿no es cierto?, y por la familia, ¿no es cierto?, que ya es tiempo, ¿no es cierto?, de compartir ya lo que por tanto tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo que nos hemos involucrado en adquirir conocimiento. Y obviamente uno no saca nada con tener conocimiento para llevárselo a la tumba, sino que hay que compartirlo. Esa es la impronta. Así que Dios nos bendiga, ¿no? Bien, dicho esto, entonces vamos a orar. Ya estamos son pasadito las 20 horas, ¿no es cierto? Ya, según mi cámara acá, hay 34 participantes, ya una bendición. Ya, y de eso, ¿no es cierto?, parece que hay una gran mayoría, ¿no es cierto?, de participantes que no son de la iglesia de Colina, son de distintas congregaciones, y una bendición y una honra para mí, ¿no es cierto?, poder tener, ¿no es cierto?, aquí como participantes a pastores de nuestra iglesia, ¿ya? Le damos la bienvenida entonces a los siervos del Señor. Distingo ahí a mi yerno, el pastor de Ovalle, ¿no es cierto?, a mi pastor Daniel Quiñones de Caldera, perdón, de Vallenar, ¿no es cierto?, a su hermano, el pastor Juanito, parece que, ¿no es cierto?, ya, de Caldera, ya, los pastores Quiñones, veo al pastor Daniel también de Punitaqui, ¿no es cierto?, ya, y no sé si hay algún otro pastor más, pero es una bendición, ¿no es cierto?, que estén siervos del Señor, más todos los hermanos, ¿no es cierto?, que se están agregando a este pequeño curso, taller, ¿no es cierto?, de teología sistemática, lo he designado yo, teología sistemática pentecostal, ya, porque está basado en la impronta que nosotros, ¿no es cierto?, creemos y confesamos, ¿no es cierto?, y está estipulado también en nuestro estatuto, que es nuestro ordenamiento interno, ya, que es nuestro reglamento interno, que es, ¿no es cierto?, los artículos de fe, ya. Dios nos ayude, ¿no? Pero vamos a ahondar, como esto es una clase, ¿no es cierto?, vamos a poder conversar ahí, vamos a ir a escarbar un poquito, vamos a ir avanzando, no tan rápido como lo hicimos como lo hice la otra vez en la presentación, ¿ya? Vamos a ir viendo el desarrollo, ¿no es cierto?, para ir entendiendo los conceptos y nos vaya quedando claro, ¿ya? Decía en la promoción mi hija Milka, ¿no es cierto?, que es la que me está ayudando en este tema, ya, de que necesitamos solamente la Biblia, ¿no es cierto?, ya, y un cuadernito ahí para tomar apuntes, lápices, ya, y como está ahora el asunto de la tecnología, que se puede grabar la reunión, ¿no es cierto?, así que esta exposición, después uno la puede ahí no sé, poder revisar, ¿no es cierto?, para ir clarificando los conceptos. Esa es la idea es ir cotejando, ¿no es cierto?, y como este es un tema teológico, ya, y vamos a tratar los temas, ¿no es cierto?, que están contenidos en la Biblia. Entonces, el libro fundamental es la palabra del Señor. Y desde ya, ¿no es cierto?,
les puedo recomendar cualquier libro de teología sistemática que esté en las librerías cristianas, ¿ya? El último que yo adquirí fue cuando hicimos justamente el seminario, ya hay un libro que sacó MacArthur, ¿no? Que es un libro de teología sistemática, ya, sí, Hablemos toca bien las doctrinas contenidas en lo que es la teología sistemática, ¿ya? Obviamente que cada autor, ¿no es cierto?, le da su impronta, hablemos denominacional, ¿ya? Eh, Él es un pastor bautista, así que hay algunas perspectivas que él plantea ahí, ¿no es cierto?, obviamente que se contraponen con lo que nosotros creemos al ser nosotros de doctrina, ¿no es cierto?, pentecostal, ¿ya? Pero cualquier otro libro, hay libros, ¿no es cierto?, de teología sistemática que son de 100, 200 páginas, otros son, ¿no es cierto?, libros que tienen miles de páginas, ya, porque este tema da para mucho. Así que cualquier libro que ustedes, ¿no es cierto?, puedan conseguir de teología sistemática, todos los libros de teología sistemática, todos tocan a lo menos 7, 8 doctrinas básicas, ¿no es cierto?, que están contenidas ya en la Escritura, y que nosotros las vamos a enumerar acá, y ahí de acuerdo, ¿no es cierto?, al bagaje, a la acumulación de conocimientos que tiene el autor, ¿no es cierto?, es donde van tocando, ¿no es cierto?, los temas, los van subdividiendo, y eso es lo que va generando, ¿no es cierto?, que las publicaciones a veces, ¿no es cierto?, el volumen crezca, ¿no es cierto?, en cantidad de páginas. Así que eso sería lo que yo les podría, ¿no es cierto?, motivar que puedan ustedes, ¿no es cierto?, por ahí ojear, bajar también de las redes, ya hay páginas, lugares donde se pueden bajar libros, ¿no es cierto?, que dan en PDF, así que, porque esto, obviamente, si usted va a adquirir un libro, ya tienen su costo, todos los libros tienen hablemos, todo lo que es en cuanto a impresión, ¿no es cierto?, edición en papel, es caro, principalmente en estos tiempos. Pero está la facilidad de poder recurrir, ¿no es cierto?, a este tema de poder bajar. Y de ahí nosotros vamos a ir entregando, hay algunos links por ahí, ya me va a ayudar mi hija, pero lo vamos a hacer llegar, ya también para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, acceder a algunas páginas donde se pueden descargar, ¿no es cierto?, estos libros. Y bueno, yo también tengo harto material acumulado, ¿no es cierto?, digital, que se puede también después, se puede compartir. Esa es la idea, ¿ya? La idea que no hay que ser cerrado a esto, que eso es uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, que se generan cuando alguien sabe algo, ¿no es cierto?, y como que no quiere ser sobrepasado por otro y no comparte, ¿ya? El conocimiento. No, el conocimiento es para compartirlo, ¿ya? Dios nos ayude. Bien, vamos a orar al Señor, y como está mi pastor Daniel Quiñones, voy a pedirle a él que nos dirija en una oración de invocación, ¿ya? Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por este momento, mi Señor, que nos permite vivir. Padre amado, reconociendo que somos pecadores, te pedimos perdón por todo lo que te hemos ofendido. Y perdonamos en el nombre de Jesús a todos los que nos han ofendido y les bendecimos en su nombre. Ahora, mi buen Dios, vamos a ti, mi Señor, para pedirte que tu Santo Espíritu tome control de nuestras mentes, como también del expositor, nuestro pastor Carlos, para que así, Señor, aprendamos más de ti. Queremos saber más de ti, Señor, y la Biblia está, Señor, a nuestro alcance. Pero el conocimiento, Padre amado, tú se lo has dado a muchos hombres, Señor, que se han dedicado toda su vida, mi Señor, a estudiar tu palabra y saber el tiempo y los sazones que están en ella. Por eso te pido que le des gracias a mi pastor Carlos y también que tu espíritu esté en todos nosotros para poder aprender de tu palabra. Danos, Señor, espíritu de discípulo, porque así podremos aprender. Por Jesús te lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Bien, la idea, ¿no es cierto? Vamos a avanzar entonces. Sean bienvenidos todos los pastores, hermanos, ¿no es cierto? Yo sé que hay de distintos, hablemos, áreas de profesionales, ¿no es cierto? Tenemos bastantes hermanos que son profesionales, otros, ¿no es cierto?, que apuradito por ahí, ¿no es cierto?, han pasado la básica, en fin, pero es la realidad que tenemos, ¿no es cierto? Y Dios nos ha dado esta instancia para poder, ¿no es cierto?,
aunar criterios y tocar este tema, vuelvo a decir, tan importante, y que nosotros que somos miembros de, la de una comunidad, ¿no es cierto?, cristiana, religiosa, como metodistas pentecostales, sin lugar a dudas que este tema nos debe apasionar a todos, ¿ya? Porque uno, cual más cual menos, aquí hay los más jovencitos, ¿no es cierto?, hasta los más ancianos, en algún momento hemos tenido que exponer la palabra del Señor, ¿ya? Y cuando nos ha tocado, ¿no es cierto?, el tema de poder predicar, ahí es donde encontramos nuestros vacíos, ¿no es cierto?, porque uno tiene que tocar temas, ¿no es cierto?, y no puede llegar y hablar lo que uno quiera. Así que, bueno, Dios nos ayude, y a lo mejor el día de mañana, ¿no es cierto?, nos va a dar, una vez que terminemos este curso, que por lo menos yo lo voy a tratar de acomodar a unas 10 clases, ¿ya? A lo mejor un poco más o un poquito menos, no sé, ahí vamos a adecuarlo más o menos 10 clases, ya uno por semana, es decir, dejar este día martes para poder hacer, ¿no es cierto?, estamos hablando un poquito más de un mes y medio, ¿no es cierto? Ya, y bueno, la idea es que hoy día vemos cuánto, 36 en este momento están conectados, ya. La idea es que lleguemos, ¿no es cierto?, con ojalá un 90% de esta, de esta, de esta asamblea, ¿no?, o estos participantes, y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, qué incentivo podemos darle, ¿no es cierto?, a los hermanos que terminen y tengan todo este material y recorramos este curso. Y esto seguramente nos va a dar también para poder, ¿no es cierto?, hacer otro curso más adelante. En fin, hay tanto, podemos estar todo el año haciendo y tocando, ¿no es cierto?, materia. Y la idea mía, ¿no es cierto?, si esto nos va bien, ya poder compartir y poder, ¿no es cierto?, meter la palita un poco más a fondo. Esa es la idea, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Bien, vamos entonces a entrar a lo que nos convoca, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla entonces, ya, la presentación que tenemos. ¿Ya? Ahí está la primera lámina, la ven, ¿no es cierto? Sí, Amén. Ya, entonces, como dice ahí, ¿no es cierto? Curso de Teología Sistemática Pentecostal, Iglesia Pentecostal de Colina, ¿ya? Vamos acá, ahí está. La primera, entonces, este es un curso de Teología Sistemática, ¿ya? Me adelanté mucho, ¿ya? A ver, no me está obedeciendo esto. Está compartiendo la. Me fui para arriba, me fui para la. ¿Será que no tengo que compartir la presentación que iba a hacer? ¿Ya? No, que no me deja devolverme. No me deja devolverme. ¿Ya? Pero Doctor, en la parte de abajo tiene que haber una flecha. A la izquierda abajo, ¿le parece una flecha? no, ahí te fuiste para. Ahí está. Ya. Bueno, Ahí. ya poquito nos vamos a ir poniendo a tono, ¿no es cierto?, con el manejo de este computador. Podría haber tenido un computador más básico, pero, ¿no es cierto?, Dios nos dio la posibilidad de tener un Mac, y siempre es medio complicado esto, ¿ya? Entonces ahí dice curso de Teología Sistemática, ya, Pentecostal, ¿ya? Esta sería la clase número 1, ¿ya? Ese soy yo, ¿no es cierto?, por si acaso, ¿ya? Ahí estoy con mi esposa, la pastora Rode, ¿ya? Somos el matrimonio, porque yo siempre resalto esto, en nuestra iglesia, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, llama matrimonios pastorales. Yo fui secretario, ¿no es cierto?, de la conferencia, 6 conferencias, tuve la bendición, ¿no es cierto?, de ser el maestro de ceremonia de la presentación ya de los pastores, ¿no es cierto?, recibir a los pastores nuevos ya de la iglesia, porque eso es lo que hace la conferencia, ya, y bueno, los ascensos y todo ese tipo de cosas. Y yo siempre resaltaba esto, la iglesia nuestra, a diferencia de otras iglesias, ¿no es cierto?, que hay en el país y en el mundo, nosotros reconocemos matrimonios pastorales. Por eso que a la pastora le decimos pastora, ¿ya? A pesar de que tenemos nosotros esta impronta, y resulta que somos a veces tan mezquinos con reconocer, ¿no es cierto?, que las pastoras también tienen una tarea importante, que es la de ayudarnos, ¿no es cierto?, en todo lo que es el área femenina de la iglesia. Así que ahí estoy con mi pastor, con mi esposa, ¿no es cierto?, ya llevamos, vamos a cumplir 39 o a 40 años ya de matrimonio. Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, 5 hijos ya, y de los cuales tenemos hasta el momento ya 9 nietos, así que es una bendición
¿no es cierto?, el poder haber caminado juntos todos estos años, ¿ya? Bueno, ahí está parte de mi currículum, hablemos académico, ¿no es cierto? Bueno, yo soy pensionado de la Armada ya, jubilado de la Marina, ¿no es cierto? Esa era mi profesión en el mundo secular, ¿ya? Y en el área académica teológica, ¿no es cierto? Soy diplomado en teología en el IBN, dele con irme para el otro lado, ¿ya? Bachiller también después en teología en el IBN, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, obtuve mi licenciatura en teología en el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, ¿ya? Eh, y ahora, ¿no es cierto?, me encuentro cursando la maestría práctica en la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios, ¿ya? Así que eso es, hablemos, es mi currículum, ¿no es cierto?, académico teológico, ¿ya? Bien, entrando ya en materia, entonces tenemos aquí la teología sistemática, ¿ya? Es una disciplina de la teología cristiana cuyo fin es formular una coherente y ordenada racionalidad, ¿ya? O racional presentación de la fe, ¿ya? Y creencia, dice, cristiana, ¿ya? Inherentes, dice, al sistema de pensamiento teológico que se desarrolla con un método que se puede aplicar, dice, o puede aplicarse tanto en lo general como en lo particular. Si bien una teología sistemática debe tener ya en cuenta los textos sagrados de su fe, para nosotros, ¿no es cierto?, cuando hablemos del texto sagrado, siempre va a ser la Biblia, ¿ya? Eso es fundamental que nosotros lo entendamos, ¿ya? Nuestra regla de fe, conducta, ética y moral, ¿no es cierto?, está fundada, ¿no es cierto?, y es la palabra del Señor, la Biblia, ¿ya? Todos nuestros temas tienen que ser bíblicos, todo lo que nosotros enseñemos, prediquemos, ¿no es cierto?, y apliquemos, ¿no es cierto?, como enseñanza y doctrina, ¿no es cierto?, hablemos en nuestra iglesia, cuando se hacen estos seminarios, ¿no es cierto?, estos encuentros, talleres, retiros, llámese como se llame, ¿no es cierto?, y tenemos nosotros que compartir un tema, ¿no es cierto?, teológico o doctrinal, tiene que estar basado y fundamentado en la Escritura. No solamente, no podemos tener nosotros, ¿no es cierto?, y usar literatura secular, ¿no es cierto?, o estos manuales que hay, ya que está, usted ve, las librerías ya están llenas de material, ¿no es cierto?, llenas de textos, ya. Usted no puede fundamentar un tema, ya tomado, no sé, en un libro, ¿no es cierto?, por decir algo, ¿no es cierto?, este tema que está tan en boga hoy día, ¿no es cierto?, como es el tema ufológico, ¿no?, el tema de los extraterrestres, ¿no es cierto? Usted no puede, en un encuentro cristiano, ya de adoctrinamiento, taller, conferencia, congreso, como se llame, usted no puede basar, ¿no es cierto?, temas científicos, ya, o material científico, ¿no es cierto?, para fundamentar su presentación, ¿ya? No, siempre tiene que ser la Biblia. Y todas las demás ciencias, ¿no es cierto?, que nos rodean, tienen que estar, ¿no es cierto?, siempre supeditada, ya, bajo, ¿no es cierto?, la mirada, ya que nos entrega a nosotros la palabra del Señor, ¿ya? Así que cada vez que nosotros aquí hablemos, ¿no es cierto?, de texto sagrado, ya, o el texto fundamental de lo que vamos a conversar es la palabra del Señor, ¿ya? También debe mirar, dice, la historia, la filosofía, la ciencia y la ética, pero siempre desde la perspectiva, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, ¿ya?, de la palabra del Señor, que es la revelación total, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado, ¿ya? Y es a través de la cual el Señor, ¿no es cierto?, se ha dado a conocer a esta humanidad, ¿ya? Acuérdense que Dios es creador de todas las cosas, ¿ya? Y todo, ¿no es cierto?, por Él sustenta, y todo es para Él, ¿ya? Todo lo demás, lo que, hablemos, la humanidad ha logrado, ¿no es cierto?, establecer, ¿no es cierto?, tiene que estar supeditado, ¿no es cierto?, a este gran marco que es, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, la Biblia, ¿ya? Clásicamente, la teología, ¿no es cierto?, sistemática, ¿ya?, se divide en, ya, y aquí vamos a tocar, voy a enumerar, ¿no es cierto?,
las grandes doctrinas que contienen, ¿no es cierto?, la teología sistemática, ¿ya? Vuelvo a decir, estos libros, ¿no es cierto?, hay libros que son de 100, 200 páginas, ¿no es cierto?, y otros que tienen 1000, 2500, 3000 páginas, ¿ya? Todo lo que sea teología sistemática va a tocar siempre, ¿no es cierto?, estos 7, 8, 9, algunos le ponen 12 doctrinas porque algunas de estas grandes doctrinas las subdividen, ¿no es cierto?, pero siempre están presentes, ¿no es cierto?, estas doctrinas, ¿ya? Entonces, en la teología sistemática nosotros encontramos las siguientes divisiones, ¿ya? Primera doctrina, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios, que es la bibliología, ¿ya? Que es el estudio de la Biblia, ¿ya? No por casualidad, ¿no es cierto?, esa designación que se le da a un conjunto, ¿no es cierto?, de libros, ¿ya? Biblioteca, ¿no es cierto?, tiene la base en esta palabra, ¿ya?, que es Biblia. Biblia es un conjunto, ¿no es cierto?, de libros, ¿ya? La Biblia que nosotros usamos, hablemos normalmente, ¿no es cierto?, los evangélicos pentecostales, ¿no es cierto?, ¿ya? Usamos la Biblia versión Reina Valera, 60, ¿no? Bueno, hay una cantidad de versiones ahora, pero nuestra Biblia pentecostal, ¿no es cierto?, o protestante, ¿ya?, evangélica, contiene 66 libros, partiendo, ¿no es cierto?, ¿ya?, desde el Génesis, ¿no es cierto?, hasta Malaquías, que son 39 libros, que ese es el Antiguo Testamento para nosotros. Para los judíos, no los mesiánicos, sino que los judíos, ya ortodoxos y ya los que practican el judaísmo, ya esa es su Biblia, esa es la palabra de Dios, esa es la Torá, ya los 39 libros del Antiguo Testamento para nosotros, ya desde Génesis a Malaquías, ya esa es, ¿no es cierto?, para el mundo judío, ya es la Torá, es la palabra de Dios, ya esa es su Biblia. Para nosotros tenemos también, ¿no es cierto?, otro testamento que es el Nuevo, ya, y que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que donde se nos da a conocer y se nos revela a nosotros, ya, el Evangelio, ya, el querigma apostólico, ¿no es cierto?, que es la verdad fundamental, ¿no es cierto?, que transmitieron los apóstoles y los primeros padres de la iglesia, que es el Nuevo Testamento, ya, que se compone de los 4 evangelios, ya Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya los 3 primeros, ya Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos, ya porque nos hacen una sinopsis, nos explican, ¿no es cierto?, con más o menos detalle, ya el ministerio de Jesús, ya y tenemos el evangelio de Juan, ya que tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque él centraliza, más allá de relatarnos hechos biográficos, ¿no es cierto?, ya sea una sinopsis de los acontecimientos que sucedieron en el tiempo ya en que Jesús ejerció su ministerio público, ya él agrega, ¿no es cierto?, una gran verdad que nos quiere transmitir de que este Jesús, ¿no es cierto?, que estuvo entre nosotros, no era nada y nada menos que Dios mismo hecho carne, ya la encarnación de Dios, ya que es un tema, ¿no es cierto?, que lamentablemente a través del tiempo ya en la misma iglesia lo empezó a confrontar, a negar, ¿no es cierto?, la divinidad de Cristo, ¿ya? Y la encarnación de Cristo, ya que es un gran tema que a través de la historia se ha producido ahí, ya este conflicto, ya de que si realmente Jesús fue, fue 100% hombre o fue 100% Dios, ¿no es cierto? O fue 50 y 50, ¿no es cierto? O no, porque los que niegan, ¿no es cierto?, la divinidad total de Cristo, ¿no es cierto?, lo hacen para justificar el tema de que en el sacrificio, ¿no es cierto?, si él hubiera sido 100% Dios, dicen algunos, ya, Cristo no sufrió los dolores, ya, que realmente sufrió cuando fue crucificado. Nosotros sabemos y compartimos la total encarnación, ¿no es cierto?, de Jesús. Jesús fue 100% hombre y padeció, se cansó, ¿no es cierto?, tuvo necesidad, ¿no es cierto?, de descansar, de dormir, de alimentarse, porque era hombre como usted y yo. Y eso es lo que para nosotros, ¿no es cierto?, es de vital importancia,
porque Él en esa condición humana cargó los pecados de toda la humanidad y se entregó como cordero, ¿no es cierto? Y derramó hasta su última sangre para permitirnos a nosotros hoy día estar hoy día mismo en esta instancia, ya aprendiendo de su palabra. Entonces, esas verdades están en los evangelios, más las 14 cartas, ¿no es cierto?, que escribió el apóstol Pablo durante su ministerio apostólico, ¿no es cierto?, de ser el primer misionero, gran misionero, ya de llevar, ¿no es cierto?, esta verdad, ya más allá de los muros de Jerusalén, al mundo, ¿no es cierto?, helénico, al mundo griego, ya al mundo secular de ese tiempo, ya, y establecer, ¿no es cierto?, congregaciones. Y todo lo que Dios le inspiró, ¿no es cierto?, de escribir, tanto las cartas, ¿no es cierto?, generales a las iglesias, ya, como también las pastorales que le escribió, ¿no es cierto?, a Timoteo, a Tito, en fin, ya, más los escritos, ¿no es cierto?, y las cartas también generales, ¿no es cierto?, que escribieron este mismo apóstol Juan, ¿no es cierto?, que Dios lo usó también para escribir la revelación del Apocalipsis en los tiempos finales, ¿ya? Y las cartas también, ¿no es cierto?, de Pedro, ¿ya? Judas también escribió, ¿no es cierto?, una breve carta de una hojita nomás, ¿ya? Pero estas se transformaron, que eran cartas dirigidas ya a un determinado, ¿no es cierto?, mundo destinatario ahí, ¿no es cierto?, pero que con el tiempo se transformaron, ¿no es cierto?, en circulares y comenzaron a ser copiadas ya y repartidas en todo el mundo, ¿no es cierto?, cristiano de la época. Dios nos ayude, ¿no? Y eso llevó al tiempo de que eh, la, estas cartas y todo este documento, este material, fue reunido, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo lo ordenó en un canon especial, ¿ya? Y se transformó en lo que nosotros conocemos hoy día, el Nuevo Testamento, que lo anexamos al Antiguo Testamento y se compone, ¿no es cierto?, y es lo que nosotros tenemos hoy día en nuestras manos, que es la Biblia. 39 libros del Antiguo Testamento, que es la Biblia judía, más los 27, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, hacen los 66 libros de nuestra Biblia, ¿ya? Eh, Está también, ¿no es cierto?, la Biblia que usan, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿ya? La gran diferencia que hay, ¿ya? Ellos usan, ¿no es cierto?, una Biblia, usan la misma Biblia en el Antiguo Testamento nuestro, más el Nuevo Testamento nuestro también, pero en el Antiguo Testamento ellos hacen una anexión, ¿ya? O le agregan, ¿no es cierto?, 14, 13 libros, más que son los libros deuterocanónicos, ¿ya? ¿Ya? O apócrifos, ¿ya? Que ellos los recogen también, que es una cantidad de libros, ¿no es cierto? ¿Ya? Que el canon sagrado no los incluyó, ¿ya? Pero ellos lo han ido también asignando. Por eso que la gran diferencia que hay entre una Biblia evangélica, cuando usted va a una librería por ahí, ¿no es cierto?, cristiana, en fin, y una Biblia católica, es que la Biblia católica va a tener a lo menos 72, 73 libros, ¿ya? No los 66, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos anexan, ¿ya? Algunas versiones católicas, ¿no es cierto?, los libros deuterocanónicos hacen un compendio aparte, es decir, los 39 del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, dejan un espacio ya, y agregan 12 o 13 libros más, ¿no es cierto?, que son los deuterocanónicos, ya como un apartado especial, ¿ya? Y está el Nuevo Testamento, o otras versiones, que eso es lo que llama a confusión, ellos han insertado dentro del mismo orden, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, han insertado los otros libros. Como ejemplo, los Macabeos, ¿no es cierto?, Sabiduría Eclesiástico, ¿no es cierto?, algunos, ¿ya? Entonces eso llama a un poco a confusión, y ellos lo han asimilado, ellos lo asimilan, ¿no es cierto?, como el texto sagrado. Dios no, esa es la gran diferencia que hay, ¿no es cierto?, entre las Biblias católicas y las Biblias, ¿no es cierto?, que usamos nosotros los pentecostales y los, ¿cómo se llaman?, los protestantes, ¿ya? Bien, todo lo que habla acerca del estudio de la Biblia es bibliología, ¿ya? Y que es el estudio de la palabra del Señor. La otra doctrina, ¿no es cierto?, es la doctrina de Dios, ¿ya? Que es la paterología, que es el estudio de Dios el Padre, ¿ya? La otra doctrina, ¿no es cierto?, es la doctrina de Cristo, que es la cristología. La otra gran doctrina, ¿no es cierto?, que se estudia y que para nosotros también, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿ya? Porque es el estudio de Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, ¿ya? La doctrina del Espíritu Santo, nosotros que somos pentecostales, ¿no es cierto?, esta es una doctrina importantísima, entender, ¿no es cierto?, la neumatología, ¿ya? Eh,
que es el estudio de Dios el Padre, ¿ya? O el Espíritu Santo, ¿ya? Tenemos la doctrina del hombre, ¿ya? Que esto se llama antropología, ¿ya? Eh, obviamente que aquí está vista desde el punto cristiano, ¿no? Y es el estudio de la humanidad, ¿ya? Tenemos también, ¿no es cierto?, la doctrina de la redención, muy fundamental para nosotros también, ¿no es cierto?, que lo vamos a desarrollar acá en detalle también, que es la soteriología, ¿ya? Que es el estudio de la salvación, ¿ya? Tenemos también el estudio de la iglesia, ¿ya? O la doctrina de la iglesia, la historia de la iglesia, que es la eclesiología, ¿ya? Eh, y obviamente, ¿no es cierto?, la doctrina de los tiempos futuros, ¿no es cierto?, de los últimos tiempos, o el fin de los tiempos, como le queríamos llamar nosotros, ¿ya? Que es la doctrina de la escatología, ¿ya? Cada vez que usted encuentre textos, ¿no es cierto?, en todo lo que son las librerías cristianas, usted va a encontrar, ¿no es cierto?, muchos temas y están ordenados más o menos en con esta nominación, ¿no? Cada vez que usted, ¿no es cierto?, vaya a ver o vaya a pedir un texto de salvación, lo van a llevar, ¿no es cierto?, a este tema de la soterología, ¿ya? Historia de la iglesia, eclesiología, en fin, ¿ya? Y de los tiempos finales, ¿no es cierto?, Apocalipsis, todo este tipo de cosas, es lo que es la escatología, ¿ya? Está también la doctrina de la angelología, ¿ya? Que es el estudio de los ángeles. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, el judaísmo o los judíos en el tiempo del Señor Jesús estaba dividido, ¿no es cierto?, en partido o secta, ¿ya? Ya que eran los fariseos. Los fariseos creían, como nosotros, ya en la demonología pues, que tenemos acá, ¿no es cierto?, en esta lámina, ya, o en la angelología, creían en la existencia de esto, pero los saduceos no, ¿ya? Y eran judíos también. También aplicaban, ¿no es cierto?, lo que era la Torá y seguían todos los ritos ceremoniales, pero en este tema ellos, ¿no es cierto?, había una separación doctrinal fuerte, ¿ya? Los saduceos no creían, ¿no es cierto?, en la vida sobrenatural, ¿no es cierto?, o la vida espiritual, ¿ya? Dios nos ayuda, ¿no? Entonces, tenemos también ahí, ¿no es cierto?, el tema de la demonología, que es, ¿no es cierto?, el estudio de los demonios, obviamente desde una perspectiva cristiana, ¿ya? Y está la armatiología, ¿ya? Que es, ¿no es cierto?, el estudio del pecado, ¿ya? Que para nosotros también, ¿no es cierto?, es un tema recurrente que normalmente nosotros ya lo usamos y lo aplicamos en todas nuestras predicaciones, ¿no es cierto? Sobre todo cuando Dios nos invita a predicar de santidad, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Entonces ese también, ese tema, esa doctrina, se estudia, ¿ya? La teología sistemática entonces es una herramienta importante que nos ayuda a entender y enseñar la Biblia de una manera organizada, ¿ya? Dios ha provisto, ya llevamos 21 siglos, es decir, ¿no es cierto?, fácilmente más de 2000 años. Acuérdense que la iglesia, ¿no es cierto?, fue establecida el año 33, ¿ya? 33 de acuerdo a los eruditos, ¿no es cierto?, porque no hay, ¿no es cierto?, una como se puede decir, ¿no es cierto?, una fecha exacta, ¿no es cierto?, del año cero, ¿ya? Porque se toma como referencia, hablemos del calendario cristiano que usamos nosotros usamos como base el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto?, que da inicio a este calendario en el cual hoy día estamos a 22 de junio del año 2021, ¿ya? Entonces, pero ahí hay un desfase, ¿no es cierto?, en fijar cuándo realmente fue, ¿no es cierto?, hablemos el año del nacimiento del Señor. Pero hay una diferencia más o menos, ¿no es cierto?, entre 3 a 4 años. Así que normalmente en algunos textos usted va a encontrar el nacimiento de la iglesia, ¿ya? El año 33, ¿ya? Cuando se produjo ese acontecimiento maravilloso que fue, ¿no es cierto?, eh, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿ya? Cuando estaba, ¿no es cierto?, la iglesia, dice la escritura ahí, alrededor de 120 reunidos en un aposento alto, ¿no es cierto?, una vez que Cristo había ascendido,
Cristo había subido al cielo y a ocupar su lugar, ¿no es cierto?, que está ocupando hasta el día de hoy, que es ejerciendo su oficio, ¿no es cierto?, eterno, sacerdotal. Ya él es sacerdote para siempre, ¿no es cierto?, él es nuestro gran sumo sacerdote, ¿ya? Y él está en esa condición una vez que ya cumplió con su mandato, ¿no es cierto?, hablemos con su ministerio terrestre, ¿ya? Una vez que fue a la cruz, una vez que él, ¿no es cierto?, descendió a la tierra, murió, pagó, pero al tercer día resucitó. Dice los evangelios, ¿no es cierto?, que alrededor después del domingo de resurrección, ¿ya? Él se presentó alrededor de 40 días, ¿ya? Se dio, ¿no es cierto?, se manifestó a los discípulos, a los que posteriormente fueron sus apóstoles, que era su círculo cercano, ¿ya? Y alrededor de 500 personas, ¿no es cierto?, fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Una vez que pasó ese tiempo, ¿ya?, donde él, ¿no es cierto?, no dejó ninguna duda de que él venció por sí mismo la muerte y se levantó, ¿no es cierto?, poderoso, ¿no es cierto?, y resucitado, él ahora asciende a los cielos para dejar ya que comience a trabajar ahora el otro consolador, ¿ya? Él les prometió, ¿no es cierto?, que no se fueran de Jerusalén hasta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Y la vida, y hablemos la cronología, lo dice claramente, Jesús murió o fue, ¿no es cierto?, muerto y sacrificado en la Pascua judía, ¿ya? Y eh, los judíos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy tienen ellos un calendario de fiestas que celebran ya, y la fundación, ya, o el establecimiento de la iglesia, ya es en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban, ¿no es cierto?, unánime orando, ¿ya? Y eso sucedió, ¿no es cierto?, en el día de Pentecostés, fiesta judía de Pentecostés, que hasta el día de hoy ellos celebran, que es la fiesta de las cosechas. Y la fiesta de la cosecha, o la fiesta, ¿no es cierto?, de Pentecostés, ¿ya?, se celebra 50 días después de la Pascua judía, 50 días después, ¿no es cierto?, se celebra el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, que no es un solo día, sino que son varios días, ¿no es cierto?, que involucra esta festividad que hasta el día de hoy, Jerusalén, ¿no es cierto?, y en Israel, celebran y hacen este calendario, ¿ya? Entonces, en medio de Pentecostés, Dios cumple su mandato. Y si sacamos cuenta de que Jesús murió en Pascua, resucitó domingo de resurrección, ¿no es cierto?, se presentó 40 días, ¿no es cierto?, mostrándose como el Dios que había vencido a la muerte, ¿ya? Y en 50 días después de que Él resucitó, ¿no es cierto?, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Previamente a eso, o sea, estamos sacando cuenta más o menos una semana, 5, 6, 7 días, ¿no es cierto? Antes que descendiera el Espíritu Santo, Cristo había ascendido, es decir, la iglesia no estuvo más de una semana, ¿no es cierto?, sin la cobertura, por decir así, sin la presencia de, de Jesús primero, ¿no es cierto?, y después del Espíritu Santo. Es decir, Dios cumple a cabalidad lo que Él promete. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Y no nos ha dejado huérfanos hasta el día de hoy. Mire usted, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Y el gran indicio que tenemos nosotros, ahora que estamos en este tema de escatología, ¿no?, que hablábamos recién, ¿ya? El tema, y estamos mirando Israel como el gran reloj, dicen algunos por ahí, estamos mirando, ¿ya? Resulta que hay una señal y una evidencia, hermano, que es la que nos debe a nosotros afirmar de que aún todavía, ¿no es cierto?, no se ha producido el rapto o el arrebatamiento, que es la manifestación del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Mientras el Espíritu Santo se esté manifestando entre nosotros, eso es prueba indubitable de que todavía no se ha producido ese movimiento, ese acontecimiento que va a suceder, hermano, ¿no es cierto?, y que no va a pasar desapercibido, y que Dios nos ayude para poder, ¿no es cierto?, estar preparados, ya, para que si nosotros somos esta última generación, podamos volar en un abrir y cerrar de ojos, ser transformados. Dios nos ayude, ¿no? Preocupémonos cuando no se manifieste el Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque se retira el Espíritu Santo y la iglesia se retira con él. Entonces, después del rapto, hermano, cuando se desencadene, ¿no es cierto?, lo que es
la tribulación y la gran tribulación, terrible porque no va a estar este Paracleto que nos consuela hasta el día de hoy, que es el Espíritu Santo, el que está con nosotros aquí, que está en Ovalle, que está en Caldera, que está allá, ¿no es cierto?, en Vallenar, ¿ya? En Arica, veo ahí, ¿no es cierto?, que está el hermano, eh, ah, eh, se me olvidó el nombre Marcelo. del hermano Marcelo, ¿no? Ya, con su familia ya y por todos los que estamos, ¿no es cierto?, conectados acá, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios está con nosotros, no estamos solos. Bien, de acuerdo a nuestros estatutos, ¿ya? En el artículo 4, ¿ya? Los artículos de fe en los que se funda la doctrina de la Iglesia Pentecostal de Chile, los pastores, no sabemos de memoria, ¿no es cierto?, el estatuto, ¿no es cierto?, ¿ya? Es donde se encuentra nuestra teología sistemática. Yo, la primera vez que di y toqué parte de este tema, fue a los pastores superintendentes, pastores presbíteros, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia en San Bernardo, ¿ya? Me tocó darlo ahí, ¿no es cierto?, estábamos más de 120 pastores más o menos presbíteros, ¿ya? Y bueno, yo era, ya no era secretario ya, sino que estaba, ¿no es cierto?, ahí, y estaba, pero estaba en la mesa, ¿no es cierto?, ahí tenía una personalidad, ¿no es cierto?, al lado mío ahí, ¿no es cierto?, compañero en el presbiterio, esto que otro, que me molestó todo el rato mientras yo hacía la exposición, ¿no es cierto? Me hablaba como a la oreja y no sé, ¿para qué tanto conocimiento? ¿Para qué tanta información? ¿De qué sirve tanta información? Y me hablaba entre los dientes así, ¿cierto? Unas ganas de haberle hecho así con la mano para atrás, ya, y a él le pegaban todos los dientes, cosa que saltar un charco de sangre y que te quedara callado, ¿ya? Porque eso es, hermano, eso es la ignorancia más grande, ¿ya? De poder como que el espíritu, hermano, que estaba antes de la reforma, como que ha tomado forma en algunos pentecostales hoy en pleno siglo XXI. ¿En qué se fundamentó, no es cierto, hermano, el control que tenía la Iglesia Católica o la Iglesia en ese tiempo, la Iglesia Cristiana, sobre la humanidad? En la ignorancia. Cuando uno va a la historia, ¿no es cierto?, y mira la Edad Media, ¿ya? El 5% del mundo conocido, en ese tiempo ya eran cerca de 1 millón de personas en el mundo, ya segundo la contado, un poco menos era, ¿ya? El mundo conocido se contabilizaba prácticamente, ¿no es cierto?, lo que era Europa, ¿no es cierto?, parte de África y parte de Asia, ¿ya? Eso hablemos lo que era el mundo conocido, ¿ya? En ese tiempo, ¿no es cierto?, hermanos, ya después se anexó en 1492, ¿no es cierto?, se anexó recién el continente norteamericano, que somos nosotros, ¿ya? Y una cantidad, miles de habitantes un poco más, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la iglesia, ¿cómo mantenía el control a esta gente ignorante? De ese porcentaje de gente que había en el mundo en ese tiempo, hermanos, ¿ya? Gracias, aquí viene mi nieto con un poquito de agua. Gracias, gracias. Ya. El 5% de esa cantidad de habitantes que habían en ese tiempo sabían leer y escribir. El 95% de la humanidad era analfabeta, no sabían leer, no sabían escribir. Por eso que proliferó tan fuertemente, ¿no es cierto?, esta doctrina, hermanos, del cuco y del miedo, ¿cierto?, que implantaba, ¿no es cierto?, la iglesia, ¿ya? En el sentido, ¿no es cierto?, de que si no se hacía lo que ellos decían, ¿no es cierto?, la gente no tenía cómo refutar, no tenía cómo debatir con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran conocedores, ¿no es cierto? E incluso en esos años, muchos clérigos, es decir, muchos sacerdotes, también eran analfabetos. Solamente todo era un ritual, era un rito. Ellos seguían los ritos, aprendían los ritos, ¿no es cierto?, de memoria, y eso era la religión. ¿Por qué? Porque una humanidad o un pueblo inculto, no incluido, analfabeto, es fácil de manipular. Usted le pone cualquier cosa, ¿no es cierto?, y se la tienen que creer porque no tienen cómo cotejarlo, no tienen cómo ya comprobarlo. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia? Hablemos en la edad del oscurantismo, que es la Edad Media, 1000 años, ¿no es cierto?,
de historia humana, donde encontramos nosotros que la iglesia gobernó, porque muchos dicen la iglesia tiene que gobernar. Aquí en Chile usted ha escuchado este discurso, ¿no es cierto?, que dicen de que tenemos que nosotros gobernar, tenemos que llegar a ser presidente de la República, ¿no es cierto?, siendo la iglesia ya lo hizo, ¿ya? Y fue el peor tiempo, porque hubo cero progreso, ¿ya? Y donde hubo más abuso, ¿no es cierto?, de las autoridades, ¿ya? Y más muertes, ¿ya? Escondieron la palabra de Dios, la escondieron, la Biblia la dejaron de lado, y ahí comienzan, ¿no es cierto?, a aparecer todos estos libros hablemos que se llaman, ¿no es cierto?, la tradición y todo este tipo de cosas. Dios nos ayuda a nosotros. Ese espíritu que estaba ahí, que estaba en la Edad Media, hermano, yo lo encuentro a veces en muchos consiervos en este pleno siglo XXI. ¿Para qué enseñar tanto? ¿Para qué compartir? ¿Para qué perder el tiempo? Para algunos esto es perder tiempo, ¿no es cierto? Si con lo justo y necesario nomás, ¿ya? Y nos tenemos contentos. Dios nos ayude. Estamos en tiempos difíciles, tiempos donde tenemos que tener una mente abierta para que no seamos engañados, ¿ya? Como, ¿no es cierto?, es lo que pretende el enemigo. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra teología? La teología pentecostal, en nuestro propio estatuto, ¿ya? Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, 4 doctrinas que están insertas en lo que nosotros declaramos con nuestros artículos de fe, ¿ya? Tenemos la doctrina de Dios, y que es un Dios trino, nosotros somos trinitarios, ya creemos en un Dios, ¿no es cierto?, que es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algunos pentecostales, los unitarios, por ejemplo, los solo Jesús, ellos dicen ser los pentecostales y hablan de nosotros, ¿eh? Dicen los trinitarios, ya no son pentecostales, ellos se declaran pentecostales. Resulta que nosotros somos pentecostales, ya, pero y creemos, ¿no es cierto?, en este Dios trino. Dios nos ayude, ¿no? Y lo vamos a explicar también más abajo después, ¿ya? Tenemos la doctrina de la Sagrada Escritura, ¿ya? La doctrina de los tiempos finales y la doctrina de la salvación, ¿ya? Me pasó lo mismo otra vez, acá con el tema de que no quiere avanzar esto. A ver. Ahí avanzó, ¿cierto? Y contienen también nuestras prácticas de fe como creyentes, ¿ya? Los 2 sacramentos, la Santa Cena, el bautismo por la aspersión de adultos, que es para arrepentimiento, y de los niños para consagración. Este es un gran punto, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros somos confrontados también como metodistas pentecostales, ¿ya? Muchos del mundo pentecostal, ¿no es cierto?, no aceptan el bautismo, ¿no es cierto?, de niños, de párvulos, ¿ya? Y tampoco la forma con la cual nosotros bautizamos, que es por aspersión o rociamiento, ¿ya? Entonces, pero yo siempre cuando tocamos este tema del bautismo, ¿ya?, yo me reafirmo, ¿no es cierto?, en que para mí es fundamental, ¿no es cierto?, dentro de la doctrina del bautismo, aunque es, ¿no es cierto?, un sacramento, es decir, es una orden que Jesús dejó establecida, ¿ya?, para que la iglesia la cumpliera, ya que es, ¿no es cierto?, la Santa Cena y el bautismo, ya son los únicos 2 sacramentos que nosotros reconocemos, ¿ya? La Iglesia Católica tiene 7, ¿ya? Otras denominaciones y otras sectas por ahí tienen otra cantidad, ¿no es cierto?, de sacramentos. Para nosotros son estos 2, que es la Santa Cena y el bautismo, ¿ya? Y la forma que nosotros lo hacemos es por aspersión, no por inmersión, ¿ya? Para los adultos, ¿ya?, que es para arrepentimiento, y de los niños para consagración, ¿ya? Entonces, hablemos del bautismo, aunque es un sacramento, ¿ya?, pero no tiene condición de salvación. Es decir, no es, ¿no es cierto?, obligatorio, por decirlo así, ¿ya?, para obtener la salvación. ¿Y dónde está fundamentado lo que yo le estoy diciendo recién, ¿no es cierto? Bueno, está el ejemplo práctico ahí, ¿no es cierto?, de cuando Jesús, ¿no es cierto?, está cumpliendo el sacrificio en la cruz, ¿ya? Hay uno de los que está siendo, ¿no es cierto?, crucificados con él, que eran ladrones, un maleante, un delincuente, ¿no es cierto?, ¿ya? Creyó en él, estando en esa misma condición, creyó en él, ¿no es cierto?, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿ya? Entonces Jesús lo miró y le dice, ¿no es cierto?, hoy estarás conmigo. Y ese no pagó diezmo, no trajo ofrenda, no trajo primicia, no se sometió, no predicó el evangelio, no padeció nada, ¿no es cierto?, porque lo que estaba padeciendo ahí era porque él estaba pagando sus delitos, ¿ya? Pero aún así Jesús lo miró y le dijo, hoy, por el hecho de haber creído en él, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Dios no ayudó, ¿no es cierto? No bajó la agua, no lo rociaron, no hizo nada de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, eso inmediatamente nos dice a nosotros que el bautismo no es condición de salvación, pero sí es un mandato que es saludable y bueno que nosotros lo cumplamos. Y la forma, ¿no es cierto? Bueno, hay 3 elementos que tienen que estar presentes en la ceremonia o en el ritual, ¿no es cierto?, del bautismo. Tiene que haber un ministro que oficie, tiene que haber un candidato, ¿no es cierto?, un voluntario que se someta al rito y tiene que estar presente, ¿no es cierto?, el agua. Listo. Estando estos 3 elementos, todo bautismo, sea como sea, es válido, ¿ya? Aceptamos nosotros y bendecimos el matrimonio civil, ¿ya? Nosotros no casamos, ¿ya? No casamos. Hace como unos 12, 15 años, no sé si me equivoco por ahí, pero más o menos por ahí debe ser, salió la nueva ley de matrimonio civil en Chile, la nueva ley de matrimonio civil, ¿ya? Y esta ley, ¿no es cierto?, permitía ahora, ¿ya?, que además del matrimonio, ¿no es cierto?, civil, que es el que se hace normalmente ante un juez, ¿no es cierto?, ¿cómo se llaman eso? Un civil, ¿no es cierto?, ¿ya?, que es un que hace como ministro de fe representando al Estado, ¿ya? Ese es el matrimonio civil. También, ¿no es cierto?, se reconoce con ese estatus, ¿no es cierto?, también el matrimonio religioso, ¿ya? Pero obviamente para que el matrimonio religioso, ya, que se hace a través de la ceremonia de matrimonio, ¿no es cierto?, cualquiera sea, ¿no es cierto?, la religión, para que sea válido, la ley da un tiempo de 7 días hábiles para, ¿no es cierto?, inscribir ese matrimonio, ¿ya? Pero no cualquiera organización, ¿no es cierto?, puede casar, solamente las que estén registradas en el registro civil. Y cuando se debatió este tema en nuestra iglesia, a través de la conferencia, ¿no es cierto?, se llegó al acuerdo de que nuestra iglesia iba a seguir a la forma antigua, es decir, íbamos a seguir solamente bendiciendo los matrimonios y no íbamos a casar. Por eso que nosotros no estamos registrados en el registro civil como una entidad, ¿no es cierto?, que esté autorizada para hacer el matrimonio, ¿no es cierto?, religioso, ¿ya? Entonces, porque nos entregan ellos un formato que es estándar, ¿ya? Y que ese es el certificado que uno tiene que emitir y ese es válido, ¿ya?, frente al registro civil, ¿ya? Porque tiene que ser, de todas maneras, el registro tiene que estar registrado usted civilmente para hacer que su estado matrimonial sea reconocido en el Estado. Nosotros entonces bendecimos solamente el matrimonio civil, ¿ya? Creemos en la sanidad divina, ¿ya?, y en la imposición de las manos, ¿ya? Teología. Aquí voy a dar una de las definiciones más básicas que dice relación, ¿no es cierto?, a lo que es teología, ¿ya? Se compone, ¿no es cierto?, esta palabra teología de 2 palabras, que es del griego, ¿no es cierto?, teos, que significa Dios, y logos, ¿ya?, que significa palabra, estudio, razonamiento, conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se define, ¿no es cierto?, la teología como el estudio de Dios o hablar de Dios. Ya cada vez que nosotros hablamos de Dios, estamos haciendo teología, ¿ya? Obviamente hay otras definiciones, ¿no es cierto?, mucho más extensas, en fin, como la misma definición que podemos dar, ¿no es cierto?, al nombre de este curso, que es la teología sistemática, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, donde nosotros exponemos, hablando de la teología sistemática, hablamos, ¿no es cierto?, hablamos de Dios, estudiamos, ¿no es cierto?, conocimiento acerca de Dios en una forma, ¿no es cierto?, secuencial y ordenada, ¿ya?, por decir así. Pero la definición más básica de teología es el estudio de Dios, el conocimiento de Dios, el razonamiento de Dios, el hablar de Dios, ¿ya? Eso es lo que es teología. Así que cada vez que usted, ¿no es cierto?, desarrolla un tema, cada vez que usted predica y habla de la palabra del Señor, la palabra de Dios, está haciendo teología, ¿ya? Bien, vamos a tocar la primera parte, que es la doctrina de Dios. ¿Cómo andamos con el tiempo, Milka? Son las 9 ya. Son las 9, ¿no es cierto? Ya llevamos como 40 minutos. Entonces, yo más o menos había inicialmente puesto justamente esto ya para la clase número 2. Entonces,
yo pienso que vamos a dejar hasta aquí, ya vamos a dejar ya plantear, ¿no es cierto?, lo que vamos a tocar en la clase número 2, es decir, este próximo martes, que es la doctrina de Dios, ¿ya? Aquí ya vamos a profundizar y vamos a entrar ya en materia de lo que son, ¿no es cierto?, las doctrinas. Vamos a enfatizar ya en este taller, en este curso, ya, las 4 doctrinas que están contenidas en nuestros estatutos, y también obviamente vamos a tocar, ¿no es cierto?, las otras doctrinas que también yo enuncié al comienzo, como la angelología, demonología, ¿no es cierto?, ya, la misma eclesiología, es decir, vamos a tocar un poquito de historia de la iglesia, ya, para ir nutriéndonos, ¿no es cierto?, y entregando información. Esa es la idea. Entonces, vamos a dejar planteado ya el tenor de la próxima clase, que vamos a tocar, ¿no es cierto?, la doctrina de Dios, ¿ya? Dice que la Biblia no explica ni se esfuerza por demostrar la existencia de Dios, ¿ya? Por el contrario, lo asume como una verdad, ¿ya? Absoluta, ¿ya? Y eso está ahí, ¿no es cierto?, literalmente registrado en Génesis 1:1, ¿no es cierto? La Biblia nos da un tremendo argumento para explicar quién es el que está hablando o quién es el que se presenta, ¿no es cierto?, como el creador. Dios aparece en el escenario, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es eterno, ¿ya? Y esta es una verdad absoluta, ¿no es cierto? No tiene, hermano, no tiene otra explicación. Es decir, o creemos y la aceptamos como nosotros, gracias al Señor, somos creyentes en Dios, ¿no es cierto? O la negamos abiertamente, no la creemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí está hablemos, haciendo, ¿no es cierto?, una división de la humanidad. Están los creyentes, los que creen en Dios, y están los que no creen en Dios. Listo. Lo conocido como los ateos, que también lo vamos a conocer acá. Entonces, la Biblia no pierde tiempo, ¿no es cierto?, en explicar, ¿no es cierto?, ni hace ningún esfuerzo por demostrar la existencia de Dios, porque por el contrario lo asume como una verdad absoluta. Y ahí está, ¿no es cierto?, la primera gran referencia, que es Génesis 1:1. ¿Ya? Pero, sin embargo, ¿no es cierto?, existen evidencias indirectas y directas, ¿ya? Las indirectas son el argumento existencial natural, ¿ya? El ser humano siente en su fuero interno la existencia de Dios. Esto se traduce en religiones y cultos tendientes a satisfacer esa inquietud natural. Es algo que nos nace, ¿no es cierto?, y que está implícito dentro de nuestra propia naturaleza. Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí ya esta, esta presentación, ¿ya? Y vamos a dejar, ¿no es cierto?, este espacio ya para recoger alguna inquietud ya de lo que llevamos hasta ahora, ¿ya? Llevamos dentro de estas 8 o 9 láminas por ahí que logramos ver, ¿no es cierto? Y aunque uno no quiera, inmediatamente vamos extendiendo y vamos tocando, ¿no es cierto?, otros temas. Pero esta va a ser más o menos la dinámica, ¿ya? Vamos a ir con la presentación. Vuelvo a decir, esto está grabado, ¿ya? Entonces vamos a ver el medio con mi hija, la Milka, que es la que me está ayudando en esto, ¿ya? ¿Cómo se los hacemos llegar? No sé si podíamos crear un grupo de WhatsApp, que es fácil crear, ¿no es cierto?, un grupo especial para este curso, ¿ya? Entonces ahí vaciamos toda la información, y yo también les voy a poder, ¿no es cierto?, compartir algunos textos digitales, ¿no es cierto?, que a veces increíble que en WhatsApp se pueden descargar, ¿no es cierto? Y ustedes después lo pueden, ¿no es cierto?, también imprimir, bajar ahí en su dispositivo, ¿ya? Así que por lo menos así nosotros en el ámbito, hablemos académico, en el cual yo me desenvuelvo, ¿no es cierto?, así lo hacemos ahora que hemos estado, no se pueden hacer clases presenciales, así que hemos tenido todos que estar en esto, ¿ya? Yo estoy haciendo ahora un curso de griego ahí para no perder la dinámica con un compañero que tengo yo en la facultad, ¿no es cierto? Y algunos hermanos que se han, ¿no es cierto?, agregado a esto, y es más que nada para tener esta dinámica. Y así se creó un grupito ahí, ¿no es cierto?, y a través de eso nos hacen llegar la información. También, ¿no es cierto?, estamos haciendo clases online, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la maestría, y también ahí, ¿no es cierto?, los profesores nos hacen llegar a nosotros a través de grupos especiales de WhatsApp, ¿no es cierto?, a nuestros correos,
ya, nos hacen llegar la información, ya, y la mayoría de las clases son así, son con este tema Zoom, ya. Tuve la bendición también días atrás de poder hacer un seminario especial que me pidió el sector número 15, ya, de nuestra organización, ya, la iglesia, el pastor Romero de Tomé, ¿no es cierto?, que es el secretario actual, ya, y para un seminario para los voluntarios de ellos. Y habían conectado 215 personas, 220, estaban en la, hablemos en la, mientras yo hice la exposición, y ellos también ellos subieron parte después, ¿no es cierto?, a la red ahí. Así que ahí se sigue una presentación general, ya, pero del tema escatológico, ya de cómo podemos interpretar nosotros el Apocalipsis. Así que si creamos una buena comunidad, ¿no es cierto?, tenemos todo este tiempo, ¿no es cierto?, para podernos seguir conectando y nutriendo, ¿no es cierto?, y compartiendo la información, y sin lugar a duda que esto, ¿no es cierto?, está en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Dios quiere que nos instruyamos nosotros, ya estamos en estos tiempos, y tener esta bendición. Ya, yo no le voy a cobrar tampoco, ni porque ese es otro de los grandes problemas que tiene este tema de la educación cristiana, ya, que todo lamentablemente tiene un costo, ¿no es cierto? Si usted se mete a hacer un curso por ahí, tiene que pagar matrícula, tiene que pagar, ¿no es cierto?, mensualidad, ya, y más encima, ¿no es cierto?, ir recabando, ¿no es cierto?, los materiales que, vuelvo a decir, y los libros, y sobre todo los libros cristianos, ¿no es cierto?, de teología, son caros en el papel, los libros de papel son caros. Así que la idea es, ¿no es cierto?, que vayamos ocupando la Biblia, ahí tienen las referencias ustedes, ¿no es cierto?, desde ya vayan leyendo hablemos la referencia, para reafirmar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que es escritural bíblico, lo que nosotros estamos, ¿no es cierto?, compartiendo acá. Ahí sí tenemos toda esta semana para que ustedes vayan, ¿no es cierto?, y si van apareciendo dudas, usted las nota, ¿no es cierto?, y así vamos a tener siempre en la clase. Vamos a hacer una exposición, unas 45 minutos, ¿no es cierto?, 50 minutos de exposición, ¿ya? Y dejamos un tiempo, no sé, una media hora más para poder clarificar, ¿no es cierto?, inquietudes, clarificar dudas. Esta es la idea, ¿ya? Así va a ser el formato de este curso. Ya vemos el pequeño curso, ¿no es cierto?, de teología sistemática pentecostal. Así que me siento halagado, me siento contento de ver tanto interesados, ¿no es cierto?, que ojalá no se cumpla lo que siempre pasa cuando se inician las clases. Parte un grupo y al final terminamos, ¿no es cierto?, el remanente fiel nomás, ¿ya? Yo les pongo el ejemplo mío, ¿no es cierto? Yo partí el año 2000 estudiando en el IBN, ¿no es cierto?, para sacar el diplomado. En ese tiempo el programa era de 4 años, después se agregó a 5, ¿ya? Partimos como 50 pastores, ¿ya? Al final, ¿no es cierto?, me gradué con la metodista pentecostal con 3, entre ellos está, ¿no es cierto?, quien fue el obispo López, ¿no es cierto?, también, como nos graduamos, ¿no es cierto?, ahí, y de ahí pasamos un grupito pequeño al plan de bachiller, ¿no es cierto?, y ahí ya abandonaron, ¿no es cierto?, yo he logrado sacar el bachiller, ¿no es cierto?, fui el único que lo logró sacar de todo ese grupo de pastores, ya, y hermanos, y después ni hablar en la licenciatura, pues ya, y ahora en el plan de maestría que estamos, gracias al Señor, ya, ya llevamos algún tiempo en eso. Soy el único metodista pentecostal de Derecho Público, porque en la privada está también el pastor Juan Vidal, ¿no es cierto?, que bueno, él es profesor, ya, así que Juanito Vidal es uno de los pocos también, ¿no es cierto?, hablemos en esa organización metodista pentecostal, pero derecho privado, ya que está con estas capacidades. Así que Dios nos ayude, ¿ya? La idea es compartir esto, ¿no es cierto?, y que ojalá todos tengamos claridad, ¿no es cierto?, de estos temas tan importantes, ¿ya? Dios bendiga a los hermanos nuevos, ¿ya? Hay hermanos que se están integrando, ¿no es cierto?, recién al Evangelio. Tengo entendido, ¿no es cierto?, ahí en Ovalle, que hay un profesor, ¿no es cierto?, que me decía mi yerno, ya, que está llegando a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, para él todo esto es nuevo, así que Dios bendiga, si está por ahí, ¿no es cierto? Sergio, Ahí me profesor está Sergio levantando la Tarola. mano. Mano Sergio Tarola. Ya, Dios lo bendiga, ¿no? Bueno, un profesor ya, me parece que está jubilado, no sé si está ejerciendo ahora, ¿ya? Entonces, una honra, una bendición, y bueno, y Dios bendiga a todos los profesionales, ¿no es cierto?, que están con nosotros también aquí ahora, ¿ya? Y los que no somos, ¿no es cierto?, profesionales universitarios, pero Dios nos ha dado
la bendición, ¿no es cierto? Y estamos todos aquí, hablemos en la iglesia y qué importante, ¿no es cierto?, es poder reconocernos. Decía mi pastor Daniel, ¿no es cierto?, en la oración inicial, que ojalá Dios nos pusiera a todos espíritu de discípulo, ¿ya? Porque creo que el espíritu que más se manifiesta en nosotros, hermanos, sepamos o no sepamos, es ser maestro. Todos nos creemos maestros, no sé, no queda nadie, no, ¿qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me van a enseñar a mí? No, si hay algo que ennoblece y enaltece al hombre y a la mujer, es cuando reconocemos que hay otros que saben un poco más y que nos pueden enseñar, ¿ya? Yo siempre asimilo esto, mientras estemos en esta vida, ¿no es cierto?, vamos a aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. Dios nos ayude, ¿no? Y mire, y si nos llevamos nosotros ahora y nos ponemos un poco más filósofos, ¿no es cierto?, no terminamos de aprender incluso cuando morimos a esta, porque cuando abramos los ojos en la vida venidera, todo va a ser nuevo. Vamos a aprender todo realmente allá. Y ahí sí que nos vamos, ¿no es cierto? Yo digo, nos vamos a pegar mire, y esto tanto que me costó creerlo, y es una realidad. Dios nos ayude, ¿no? Así que ojalá ese espíritu esté en todos nosotros, ¿ya? El espíritu de poder aprender y dedicar este tiempo, ¿ya? Apartarlo, ¿no es cierto? Ya, yo sé que con los trabajos, esto, lo otro, cuesta seguirlo en forma sistemática, ¿no es cierto? Y ser fieles, ¿ya? Pero si en algún momento, ¿no es cierto?, usted no puede, ¿no es cierto?, participar, ¿ya? Tómese de las clases grabadas y repase, ¿no es cierto?, cosas que no nos vayamos quedando atrás, y la idea es, a medida que vayamos avanzando, ¿no es cierto?, no estemos retrocediendo con algo que ya se vio, ¿no es cierto?, que se clarificó, ¿ya? Para que podamos, ¿no es cierto?, terminar y lograr el objetivo de este pequeño curso, ¿no es cierto?, que es poder, ojalá, tocar las 4 doctrinas bases que tiene nuestro estatuto, ya como metodistas pentecostales, no esté bien claro, cosa que cuando llegue un testigo de Jehová, llegue un adventista, llegue un mormón, ya, o llegue, ¿no es cierto?, un islámico, que ahora estamos invadidos de islámicos, ¿no es cierto? Si no, preguntémosle a las hermanas que ven las novelas turcas, ¿no es cierto? Están ahí ya con los rituales, esto, lo otro, ¿ya? Entonces no vengan a confundirnos en nuestra fe, ¿ya? Y que ojalá tengamos, ¿no es cierto?, argumentos bíblicos, ¿ya?, para defendernos, ¿ya?, nuestra familia. Yo le comparto esto. Yo soy metodista pentecostal, ¿no es cierto? Somos nosotros tildados como ignorantes en la escritura. Así estamos contabilizados nosotros dentro de todo el mundo académico, intelectual, llámense los asambleas de Dios, ¿no es cierto?, los bautistas, los luteranos, los anglicanos, ¿no es cierto?, que son ellos los intelectuales, ¿no es cierto?, en este sentido ya nos tildan a nosotros, los pentecostales, sobre todo los chilenos, como ignorantes, ¿no es cierto?, en la escritura, ¿no es cierto?, no sabemos nada, ¿ya? Déjeme decirle de que en todo el tiempo que yo llevo estudiando, ¿no es cierto?, nada de lo que me enseñaron, incluso aquellos enseñadores, que yo tuve muchos allá en la iglesia de Quilicura, que no sabían leer ni escribir, pero Dios lo usaba y los inspiraba a través del Espíritu Santo. Déjeme decirle que todo lo que me enseñaron, todo tiene base bíblica, todo, ¿ya? Nada de lo que nosotros practicamos, ¿no es cierto?, está lejos de lo que el Señor nos manda que nosotros practiquemos dentro de la Escritura. A lo mejor el lenguaje, a lo mejor las palabras no son las adecuadas, pero el Espíritu, ¿no es cierto?, de Dios siempre ha estado con nuestra iglesia. Pero es que nuestra iglesia ha sido grande y es grande y va a seguir siendo grande, ¿ya? Aunque el enemigo la ha querido pisotear, ¿no es cierto? Imagínense usted, hoy día estamos divididos y requete divididos, ¿no es cierto?, que nos ha querido avergonzar, pero esta iglesia, ¿no es cierto?, es como lo que dijo Gamaliel allá en el Sanedrín cuando se habló de este tema, ¿no es cierto?, de los seguidores de Cristo. Le habló a los maestros, a los eruditos, y les dijo: varones israelitas, pongan atención en esto. Si esto es de Dios, no lo va a parar nadie. Muerto, y va a pasar lo mismo que ha pasado con tantos movimientos anteriores. Moría el líder, ¿no es cierto?, y los seguidores revoloteaban y molestaban un rato más y después desaparecían. Y tenía razón Gamaliel. Porque esta obra, hermano, el enemigo la ha querido destruir desde el comienzo. Pero como es de Dios, prevalece. Y nuestra iglesia, hermano, es testimonio fiel de esto. Cada uno de los que estamos aquí trabajando en distintos lugares, a veces llegamos, somos los últimos, los más mal mirados.
Y a través del tiempo Dios va confirmando la obra y Dios, ¿no es cierto?, nos hace sobresalir. Dios bendiga a Punitaqui, Dios bendiga a Vallenar, Dios bendiga a Ovalle, Dios bendiga a Caldera, Dios bendiga a la iglesia metodista pentecostal, porque déjeme decirle, donde quiera que haya un metodista pentecostal, hermano, tenga o no tenga conocimiento, la gracia de Dios y la bondad de Dios se manifiesta y respalda su obra. Dios nos bendiga. ¿Y qué más, no es cierto, si tenemos esta bendición ahora, de poder agregar un poco de conocimiento? ¿Ya? Dios nos bendiga. Ese es el espíritu que nos anima. No sé si alguien quiere decir algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Hacer alguna consulta en lo que hemos tratado hasta ahora. Mi pastor Carlos, dejamos el numerito en el chat para agregarlo después al grupo WhatsApp para la entrega de información, ¿o no? Sí, sí. Milka, ¿cómo podemos hacer? ¿Formamos un grupo de WhatsApp? Ya se creó el grupo de WhatsApp, nuestro pastor Alejandro está a cargo, bueno, con mi persona, así que ¿Ya? mi hermano que dejen los números, los hermanos que no los tenemos agregados nosotros, dejen los números al WhatsApp, o sea, al mismo chat, y yo voy a dar mi número. Me pueden hablar internamente, como también lo pueden dejar aquí escrito. ¿Ya? Sí, Para- pastor, mi Sí, pastor, sí. podríamos que Milka agregue los hermanos de Colina y yo me encargo de agregar los hermanos de Ovalle en este caso y también a los pastores que hemos invitado. Del sector 3, sí. ¿Sí? Sí, excelente. No sé Entonces, qué avanzamos. dice el pastor Daniel ahí, que es el más antiguo del sector 3. Bueno, Alejandro, el secretario. Ocupemos la estructura que tenemos, gracias al Señor. ¿Ya? Bueno, y Sí, Arica pastor. está solito, Arica ahí, po. Ahí el pastor Alejandro, el secretario, así que aquí El hace la pega. hermano Marcelo Vea. Así Ya, que así que Dios bueno, a través bendiga a del nuestro chat. pastor Alejandro, que siga siendo buen secretario. Eso es. Teología sistemática. Ya. Bien, lo dejamos así entonces, po. ¿Ya? Entonces, la idea es que ya se creó el grupo ahí. Entonces, segundo, después va a ir leyendo en el mismo. no sé si Y alguien hagan más va a llegar, ¿no es querer cierto? hablar. Porque que no sé que si alguien tiene de la pantalla que no sé si lo puedo ver, parece más. Ahí. Si alguien quiere dar alguna acotación, Ahí alguna pregunta, puede activar su micrófono para Sí, que correcto. hablar. Yo, mi pastor Carlos, muchas gracias. Muy lindo el estudio, muy nutritivo y que me llena de bendiciones. Y también la bendición de verle y de estar de distintos lugares de Chile, pero unidos en el mismo espíritu. Y para él sea la honra y la gloria. Amén. Dios le bendiga, hermano Tomás. Una bendición, pues, de que. Pastor Carlos, yo Sí. quiero hacer una consulta. Usted me habló de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero el evangelio según San Juan quedé colgado como una ampolleta. Sí, lo que pasa, a ver, normalmente se habla, ¿no es cierto?, de los evangelios, son 4, ¿cierto? Sí, correcto. 4 evangelios, ¿no es cierto?, que están dentro de nuestra Biblia y el Nuevo Testamento nuestro, ¿ya? Se habla de los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, como los evangelios sinópticos. Usted va a escuchar a veces algunos predicadores en la radio, hablan de los sinópticos, que allá, cuando hablan de los sinópticos, usan la palabra sinóptico, ¿no es cierto? ¿Qué significa sinóptico? Viene la palabra sinopsis, ¿no es cierto? Que la sinopsis es por decir, es un resumen, ¿no es cierto?, de algún tema, ¿no es cierto? Y está compilado ahí, ¿no es cierto?, hablemos en una forma reducida, pero está tocado todo ese tema, ¿ya? Eso es más o menos el concepto que tienen los evangelios sinópticos, porque Mateo, Marco y Juan, de acuerdo que cada uno le da una impronta, ¿no es cierto?, pero todos recogen los mismos hechos, es decir, hablan de los milagros, de las enseñanzas de Jesús, unos con más o con menos detalle, ¿no es cierto?, de esos hechos. Y lo hace sobre todo Lucas, ¿no es cierto?, que Lucas era un historiador, entonces él entregó muchos datos, ¿ya?, fidelignos, ¿ya?, sobre todo de geografía, ¿no es cierto?, descripción de lugares, en fin, ¿ya?, que tienen y le dan un valor histórico, ¿ya?, a esos evangelios, ¿ya? El evangelio de Juan es un poco más teológico, es un poco más, ¿no es cierto?, hablemos espiritual, él espiritualizó, porque él habla, ¿no es cierto?, de la divinidad de Jesucristo como el Hijo
Hijo de Dios como el Verbo, ya el Verbo de Dios, el Logos, que estuvo en el comienzo, ¿no es cierto? La palabra que creó todas las cosas, se hizo carne, ¿ya? Y por eso que nosotros vemos, ¿no es cierto? Ahí ya en Juan, ¿no es cierto? Él abiertamente, ¿no es cierto? Él toma los discursos de Jesús, pero le da la impronta donde Jesús se revela como el Mesías, como el Dios encarnado, porque es en el Evangelio de Juan nos encontramos los 7 grandes yo soy. Jesús ahí, ¿no es cierto? En el Evangelio de Juan dice, yo soy el pan de vida, yo soy, ¿no es cierto?, la resurrección, yo soy la verdad, yo soy la luz, ¿no es cierto? Él se presenta como el gran yo soy el pan de vida, ¿ya? Y así que esa es la connotación y la gran diferencia que tiene, a pesar de que está compilado dentro de los evangelios, porque también habla del nacimiento, habla, ¿no es cierto?, de la vida del ministerio público de Jesús, pero él le da esta connotación. Por eso hace una diferencia, una distinción con el Evangelio de Juan. Eso es, ¿ya? Entonces, cuando usted escucha por ahí algunos predicadores, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, como encontramos nosotros en los sinópticos, y están hablando hablemos de las parábolas de Jesús, hablando, ¿no es cierto?, de los milagros, las sanidades, ¿no es cierto?, que Jesús hizo, ¿ya? Hablemos del hecho cuando Jesús, ¿no es cierto?, hizo el milagro de multiplicar, ¿no es cierto?, el pan y los peces, esto que esto otro, hablan de los sinópticos. Y cuando quieren hablar algo del Evangelio de Juan, es porque le están dando esta connotación, hablemos así, teológica, espiritual, ¿no es cierto?, que nos entrega esta gran verdad, que es la encarnación. Para Juan no queda ninguna duda de que Jesús era el Dios encarnado, el Verbo, ¿no es cierto?, que creó todas las cosas en el comienzo y que se hizo hombre. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto?, en los evangelios. Gracias, mi pastor. No sé si alguien tiene algo más. Sí, mi pastor, conforme a lo que usted acaba de expresar anteriormente, mi pastor Sala, con mucho respeto, yo siempre tenía una duda sobre por qué se habla de repente sobre un Dios trinitario. Bueno, el Espíritu Santo, por misericordia de Dios, mantiene la iglesia y uno sabe esto, pero en muchas citas de la Biblia te da a entender que es uno. Por ejemplo, cuando se le hablaba a Israel, oye Israel, tu Dios uno es. Y cuando le hablaba a los apóstoles decía, el que me ve a mí, al Padre ve, y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces de repente, pues, a mí, por ejemplo, me cuesta entender cuando se habla de un Dios, pero en 3 personas, pero después a la misma vez sigue siendo uno. Entonces ahí como que me calza la Sí, duda. Si usted sí, me podría explicar. sí, no se me adelante porque eso lo vamos a ver más abajo, ¿no es cierto? Cuando en unas clases más vamos a tocar el tema de la Ah, Trinidad, ya. ¿ya? Ahí vamos a hablar de la Perdón. unicidad. Amén. Está bien, sí está bien, sí estamos de acuerdo. Ya, eso lo vamos a tocar Amén. también acá. Cuando toquemos el tema de la doctrina de Dios, que lo estamos viendo, ya dejamos adelantado un poquito la clase que viene, ¿no es cierto? En la clase que viene o en la tercera ya vamos a hablar en profundidad de lo que es la Trinidad, ¿ya? Nosotros somos trinitarios, creemos en un Dios trino, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahí vamos a hablar también de la unicidad de Dios, decir, ¿ya? De que Dios es uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por qué se manifiesta en este tipo de, aunque la palabra Trinidad no está bíblicamente y le hablemos literalmente, ¿no es cierto? Pero implícitamente está en todo lo que es esta revelación. Dios se revela, ¿no es cierto?, en estas 3 personas, que para nosotros, ¿no es cierto?, que somos trinitarios, creemos, ¿no es cierto?, que son coiguales, ¿ya? Son lo mismo, son la misma sustancia. El Padre es Dios con los mismos atributos, omnisciencia, omnipresencia, ¿ya? Y omnipotencia, ¿ya? Amén. Sí. Jesús, el Hijo, también, ¿ya? Tiene los mismos atributos divinos, ¿ya? Y el Espíritu Santo también es una persona y también tiene, ¿no es cierto?, los mismos atributos, omnisciencia, omnipresencia, ¿ya? Y omnipotencia, ¿ya? Amén. Pero Dios el Padre, ¿no es cierto?, está, hablemos por decir así, ¿no es cierto?, en las alturas, ¿ya? Y Él envió a su Hijo, ¿ya? Él vino a cumplir el sacrificio y Él ascendió ahora porque dice también ahí, ¿no es cierto?, que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Sacerdote, ¿no es cierto?, todas las religiones, todas, cristianas, paganas, ¿no es cierto?, milenarias, como sea, tienen sacerdotes, ¿cierto? Los que se desenvuelven dentro del culto de esa religión. ¿Cuál es la función del sacerdote? Es ser mediador
es ser intermediario entre la divinidad que se adora y los fieles que adoran esa divinidad. En el medio están los sacerdotes, los mediadores, ¿ya? Entonces, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y por eso que Pablo le dice claramente en la carta que le escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo, que es una carta para toda una recomendación. Cuando Timoteo, ¿no es cierto?, queda a cargo de la iglesia, le dice claramente, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. ¿Por qué agrega hombre? El Jesucristo encarnado, Dios hecho carne, que cumple ahora, ¿no es cierto? Y como lo dice también, ¿no es cierto?, el autor a la carta a los hebreos, cuando habla del orden sacerdotal de Jesús, ¿ya? Dios había establecido, cuando él establece el sistema, ¿no es cierto?, cómo se iba a relacionar con su pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, el sistema, ¿no es cierto?, sacrificial y después el servicio de lo que es el tabernáculo primero y el templo después, él establece un orden sacerdotal que es de la línea de Aarón. Todos los descendientes de Aarón, ¿no es cierto?, son los sacerdotes que Dios se proveyó para tener comunicación, ¿no es cierto?, con su pueblo escogido Israel, ¿ya? Pero el sacerdocio de Jesús no es arónico, no viene de Aarón. Jesús no descendía de la tribu, ¿no es cierto?, de Aarón, él era de la tribu de Judá. Entonces, el orden sacerdotal de Jesús, dice, ¿no es cierto?, el autor a los hebreos, que hasta el siglo, hablemos, 19, ¿ya?, era considerado como autor de la carta a los hebreos el mismo Pablo, ¿ya? Pero los últimos 100 y tantos años acá, ¿no es cierto?, se refutó eso y se le quitó esa autoría, ¿no es cierto?, a Pablo, ya, como autor de la carta a los hebreos, y hoy día decimos que la carta a los hebreos, ¿no es cierto?, el autor es indeterminado, ya no se le atribuye a Pablo, ¿ya? Pero sabemos más o menos todo por el desarrollo que hace, que no es otra cosa que es Pablo que le está hablando a los hebreos, a los judíos, ¿no es cierto? Y ahí les resalta él esta verdad, hablando del sacerdocio de Cristo, ¿ya? Que él ya no se nutre, no necesita más sacerdotes humanos, sino que él, ¿no es cierto?, cumple el oficio sacerdotal y lo hace del orden de Melquisedec. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y encontramos, ¿no es cierto?, que aparece ya Melquisedec ya en la escena, el patriarca, el portador de la promesa, ¿no es cierto?, que es Abraham, ya una vez que viene bendecido porque él derrotó a los reyes, ¿no es cierto?, que lo amenazaban, derrotó a 3 reyes, ¿no es cierto?, ya, y venía con todo ese botín, y él dijo, voy a devolver, voy a darle a Dios lo que a Dios le pertenece primero, ¿ya? De eso apartó, él dice, el diezmo. ¿Y el diezmo a quién se lo dio? El portador de la bendición reconoció a uno que tenía una unción especial, que era el rey de Salem, que posteriormente pasó a ser Jerusalén. Ya el rey de Jerusalén era este Melquisedec, que además de ser rey, era considerado también sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ese orden. Ahora, cuando nosotros vamos al texto, encontramos que Melquisedec aparece en la historia. No se habla de dónde era, no se habla de su ascendencia, es decir, no se habla quién eran sus padres, de qué línea era, no aparece en la historia, y tampoco se habla, ¿no es cierto?, de los descendientes de Melquisedec. No se habla ni de sus hijos, ni de quién, ¿no es cierto?, le heredó, ¿ya? Aparece Melquisedec en la historia, ¿ya? Y de ahí se toma, ¿no es cierto?, el autor a la carta a los hebreos y dice, este Jesús, ¿no es cierto?, es sumo sacerdote, es sacerdote de Dios, no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, que prefigura, ¿no es cierto?, un sacerdocio eterno. No tiene fin, no tiene principio, y tampoco tiene término, no tiene ascendente y no tiene descendiente, ¿ya? Ese es el orden para ser reconocido, ¿no es cierto?, Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y ese oficio Jesús no lo cumplió estando aquí en la tierra, ¿ya? Sino que lo cumple una vez que él ascendió al reino de los cielos. Él se fue ahora, ¿ya? Y está a la diestra de Dios el Padre, ¿ya?, intercediendo, es decir, haciendo nuestro gran mediador. Por eso que todos nuestros rituales, todas nuestras oraciones, todo lo que nosotros pedimos, tenemos que hacerlo a través de Jesucristo, porque Él es nuestro gran conductor. Es Él, a través de la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, que tendió el puente. Este abismo que se produjo cuando la generación humana cayó allá en Génesis 3, ¿no es cierto?, con el pecado,
del hombre y de la mujer allá, ¿no es cierto?, se produce una separación, un abismo, porque no puede haber comunión entre el hombre y Dios, ¿no es cierto?, si hay pecado. Si hay pecado, se produce una separación, ¿ya? Dios no puede tener comunión con el pecado, ¿ya? Son irreconciliables los dos. Pero ¿qué es lo que produce, ¿no es cierto?, que ahora el hombre pueda volver a tener comunión con Dios, ¿ya? Es a través de la muerte expiatoria de Cristo, y en este espacio aquí, ¿no es cierto?, tenemos a Cristo crucificado, Él es el puente, y Él nos vuelve a nosotros a poner en comunión. Y eso se prefiguró, ¿no es cierto?, cuando se produjo, ¿no es cierto?, la muerte expiatoria de Cristo a las 3 de la tarde en el Monte Calvario. Dice que se produjo un cataclismo, ¿no es cierto?, eso está reflejado, ¿no es cierto?, los textos históricos de ese tiempo dicen, ya, de que se produjo, ¿no es cierto?, una eclipse, se oscureció y un terremoto. Y lo más llamativo de eso, ¿no es cierto?, es que en el templo, a las 3 de la tarde, se hacía el sacrificio de la expiación de las 3 de la tarde, ¿ya? Dice que estaban en eso, en el templo, ¿ya? Y se produjo un hecho maravilloso, que dice que el velo del templo que separaba el lugar santo, que prefiguraba, ¿no es cierto?, la presencia de Dios, ¿ya?, con el lugar santo, dice que se produjo, ¿no es cierto?, un hecho maravilloso, que el velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué prefigura eso? Que la muerte de Cristo ahora ya no pone más oposición, ¿no es cierto? Y Él es el medio, el puente por el cual el hombre, la humanidad caída, el hombre pecador, puede tener nuevamente comunión con Dios. Dios nos ayude, ¿no? Y ese oficio lo cumple Jesús hoy día, ¿no es cierto?, en esa labor sacerdotal. Él nos reconcilia, ¿ya?, con Dios. Pero cuando Él asciende ahora, ¿cierto?, el Hijo se va a ocupar ese lugar para oficiar como intermediario, ¿ya? Él dejó al otro consolador, dijo, el Espíritu Santo. Y este es el que está con nosotros hasta el día de hoy. Y estará hasta cuando Él levante su iglesia. Y eso es lo que no, y eso es lo que, y el Espíritu Santo el que hace evidente la presencia de Dios en nuestro medio, ¿ya? A veces nosotros decimos, el Señor está aquí, sí, porque es uno con el Espíritu Santo, es uno con el Padre. Está el Espíritu Santo y también está, ¿no es cierto?, ¿ya? Sabemos que tenemos a este Dios, ¿ya?, completo en nuestro medio, pero es el Espíritu Santo el que está obrando en este momento con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios mismo también, pero manifestado, ¿no es cierto?, o cumpliendo, por decir así, ¿no es cierto?, aunque no es una buena explicación, ¿no es cierto?, decir que está cumpliendo una función, porque cada uno, ¿no es cierto?, de ellos, aunque son 3 personas, pero son uno solo. Y ahí se cumple, ¿no es cierto?, lo que dice Deuteronomio 6, ¿ya?, que es la gran declaración, ¿no es cierto?, de la ley, ¿ya? Oye Israel, Jehová tu Dios es uno es, ¿ya? Y a Él tienes que servirle, ¿no es cierto? Y ahí dice con todo, ¿ya? De toda tu mente, con todo tu corazón, es decir, con bolsillo y sin bolsillo hay que servirle al Señor completamente, ¿ya? Él es uno solo. Para nosotros, ¿ya?, creemos, ¿no es cierto?, en este Dios Padre que envió a su Hijo, ¿ya? Y hoy el Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros, ya se manifiesta la presencia de Dios en nuestro medio, ¿ya? Eso lo vamos a ver más en detalle después cuando toquemos el tema de la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Gracias, mi pastor. Gracias. Vamos a hablar ahí de la unicidad de Dios y de la unidad de Dios. Es decir, Dios es único y también que es uno, ¿ya? Expresado en estas 3 personas, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna cosa más alguna consulta. Ya tenemos las 9:30, ¿ves? Estamos. No, mi pastor, agregar solamente de que ya están hablando por interno. Ahora el momento justo para si alguien más se quiere ingresar a este estudio. Ya sabemos la metodología y todo cómo va a ser. Si usted quiere invitar a alguien que usted siente que quiere ser parte de este estudio, lo puede hacer, porque ya, como decía nuestro pastor, desde la próxima semana va a empezar un estudio más, obviamente, más profundo. Y todavía mis hermanos pueden incluir, si es que quiere incluir algún familiar, algún hermano, algún conocido, lo puede hacer. Como decía nuestro pastor, está abierto para toda la iglesia y tenemos que aprovechar esta bendición de que, como él decía, es gratuito, de forma online, mi hermano, y solamente tener las ganas de aprender.
Así que, y también recordar que cuando se pida la bendición por nuestro pastor, se va a tomar una fotito. Así que todos los que puedan emprender sus cámaras, lo puedan hacer para poder ir guardando registro, mis hermanos, de estos estudios que se van a ir realizando. Nuestro hermano Jeremías va a ser el encargado de tomar la foto al último, después de la bendición. Eso, mi pastor. Ya, gracias. Bueno, según la pantalla que tengo yo aquí, tiene dos pantallas, es decir, ¿no es cierto? Aparece una cantidad en la primera página y la segunda página. Así que son 39, se ha mantenido los 39 participantes. Está bien, un buen grupo, ¿no es cierto? Se puede, académicamente, esto como dicen los profesores, ¿no es cierto? Se puede tratar bien un grupo de 39 hasta 40, ¿no es cierto? Es manejable el grupo curso, ¿ya? A veces cuando son muchos también complica un poco, así que, pero como vamos a tener este medio de comunicación, va a ser a través del grupo, ¿ya? Toda la información, vuelvo a decir, ¿no es cierto? Vamos a ir subiendo, van a estar también hablemos, grabadas las clases, ¿ya? Para que usted vaya y anote ahí alguna duda, entonces, y por último, a través del grupo, si usted tiene alguna pregunta, ¿no es cierto?, la puede hacer y le vamos a tratar con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, de poderle clarificar. La idea es que no quedemos, ¿no es cierto?, con ninguna duda, ningún cabo suelto, ¿ya? Y ahí vamos a ir avanzando, esa es la idea, ¿ya? Cosa que cuando terminemos de ver este curso de teología sistemática, usted no se asuste, ¿no es cierto?, cuando ve esos textos por ahí. Sí, lo vuelvo a decir, puede haber un texto de 100 páginas o menos, tocando esta doctrina en forma un poco más, hablemos más generales, y también esos tremendos libros, ¿no es cierto?, que son a veces así de gordos, ya uno dice, ay, que tocan estos mismos temas, lo único que van subdividiendo, van agregando, ¿no es cierto?, sacando más conclusiones y agregándole más material, ya al mismo tema y los van desarrollando. Pero obviamente que en este tema teológico hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, quiénes son los autores, porque todo autor humano, aquí están los intelectuales, sabemos, ¿no es cierto?, que todas las personas, y lo mismo que pasa con la historia, ¿no es cierto?, ya no es la historia verdadera, que, ¿no es cierto?, usted compra un libro de historia, por ejemplo, la historia de Chile, ya tiene que mirar quién es el autor, porque el autor le va a imponer su impronta, su visión, lo que él piensa, cómo él ve y cómo él entiende las cosas, y va, ¿no es cierto?, a enfatizar los hechos que corroboran, ¿no es cierto?, su visión, y va a desconocer o no va a tocar, ¿no es cierto?, otra parte, es decir, siempre va a presentar una pura cara de la moneda. La parte teológica es igual. Por ahí estaba leyendo hoy día, ¿no es cierto?, que estoy también haciendo un curso por ahí, ¿no es cierto?, y hablábamos acerca, ¿no es cierto?, de las distintas formas de presentar la teología, ¿ya? Y hay que entender una cosa, que la teología, aunque nosotros, ¿no es cierto?, yo le puse ahí la definición más básica de teología, es decir, hablar, conocer, ¿no es cierto?, de Dios, ya, está bien, pero, ¿no es cierto?, la teología la hacemos los humanos también, ya la hacemos los hombres, de acuerdo a nuestra interpretación, de acuerdo a la exégesis que uno hace, es decir, la interpretación del texto, de acuerdo a las herramientas que uno tiene, ¿no es cierto?, la cultura, en fin, todo este tipo de cosas, ya vamos extrayendo esta verdad bíblica. Entonces, nosotros se enfatiza mucho, ¿no es cierto?, sobre todo en el mundo pentecostal, ya lo que se llama la iluminación. Entonces, cada vez que usted ore al Señor, y sobre todo va a predicar, usted, ¿no es cierto?, pídale al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ilumine, que Él nos traiga luz al texto. Dios ya no tiene nada más que entregarnos a nosotros porque Él se reveló en la Biblia. La revelación es progresiva. Ya acuérdense que la Biblia se compuso en alrededor de 1500 años. No es una cosa, ¿no es cierto?, que alguien se sentó y dijo, ahora voy a hacer la Biblia. No, no, tomó una cantidad, ¿no es cierto?, ya más de 40 autores. ¿Por qué se dice más de 40 autores? Porque hay muchos autores, ¿no es cierto?, que son indeterminados. Nos llegó el texto, pero no se le atribuye o no se sabe quién, ¿no es cierto?, ya lo escribió. El ejemplo práctico de esto está en los salmos. Nosotros tenemos 150 salmos, ¿no es cierto?, 73 ya son autoría de David, innegable. Incluso si usted va, ¿no es cierto?, dice Salmo de David, ¿no es cierto?, hay 73, otros que son, ¿no es cierto?, de algunos levitas, como Asaf, ¿no es cierto?, y en fin, otros más, ¿ya? Pero hay una cantidad de salmos que no tienen autor, ¿ya? Entonces ahí tenemos por lo menos, ¿no es cierto?, una cantidad, ¿no es cierto?, indeterminada de autores. Por eso hay 40 que están reconocidos, por eso decimos más de 40 autores. ¿Por qué? Porque también, ¿no es cierto?, hay que darle crédito a quienes no están como reconocidos, ¿no es cierto?, ni sabemos quiénes fueron los que fueron inspirados para escribir estos libros. El mismo caso que está pasando con la carta a los hebreos, por ejemplo, que hasta 150 años atrás, ¿no es cierto?, se le atribuye a Pablo,
¿no es cierto? Ahora no, ningún texto erudito, ¿no es cierto? Bíblico, ¿no es cierto? Hoy día reconocen la autoría de Hebreo, ¿no es cierto? Y se la dan a Pablo, no, es indeterminado, ¿ya? Por eso, entonces es este tema, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Nosotros hoy día no tenemos excusa, porque la tenemos hoy día, y sobre todo antiguamente, ¿no es cierto?, podríamos hablar unos 40 años atrás, 50 años atrás, pongámosle, ¿ya? En Chile nosotros nos podíamos, los españoles o los que hablamos, ¿no es cierto?, español, nos podíamos excusar. No, es que no tenemos nosotros grandes temas o grandes textos teológicos, porque la teología, ¿no es cierto?, está históricamente escrita en alemán, en francés, ¿ya? Y en inglés, que son los idiomas, ¿no es cierto?, entre comillas, universales, ¿ya? Y español es muy poco, hoy día no, hoy día tenemos prácticamente todos los textos teológicos, ¿ya? Traducidos, ¿ya?, al español. Tenemos una cantidad de material nosotros en nuestra lengua, ya castellana. Entonces, ni hablar de los formatos bíblicos que tenemos. Tenemos casi todas las versiones, ¿no es cierto?, hoy día traducidas al español, y es una bendición. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no es cierto?, de nutrirnos, entendiendo, sí, que todos los libros fueron escritos por hombres, ¿no es cierto?, pero que fueron iluminados e inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ilumine para poder entender y poder discernir y poder tener la capacidad, y esa es la gran herramienta que nos entrega el poder tomar estos cursos, así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos después discernir también nuestros tintes denominacionales. Yo por eso le puse aquí claramente, lo que vamos a estudiar acá, ¿no es cierto?, es teología sistemática pentecostal, porque somos pentecostales la gran mayoría. Más de algún histórico por ahí, ¿no es cierto?, ya me va a poder refutar, sobre todo este tema que hablaba mi hermano Ramón Luis Honores, ya Herrera, ¿no es cierto?, cuando planteaba el tema de la Trinidad. Si nos está sintonizando y nos ve por ahí, ¿no es cierto?, un solo Jesús, ya, o un testigo de Jehová, que son unitarios, ¿no es cierto?, uno, ¿no es cierto?, del Dios, ¿no es cierto?, Jehová, el Dios de Israel, ¿no es cierto?, ya, y otro, ¿no es cierto?, que enfatizan la palabra en Jesús solamente. Los dos extremos del unitarismo, ¿ya? Que es una herejía que apareció, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva en el siglo primero, siglo segundo, ¿no es cierto?, con grandes padres de la iglesia, entre ellos Sabelio, ¿cierto?, que era uno de los grandes, ¿no es cierto?, por decir teólogos de ese tiempo, de la iglesia primitiva, que él definió y él entendió que Dios era uno solo. Entonces él negaba la encarnación de Cristo. Él decía, Cristo, ¿no es cierto?, no se hizo hombre. Lo que nosotros vimos, ¿no es cierto?, o quien anduvo y de quien hablan los evangelios, era solamente un fantasma, era algo aparente, ¿ya? Ahí llegó a esa conclusión, pues si Dios no se encarnó, ¿cierto? Y eso también, ¿cuál es el peligro de negar la encarnación de Cristo? Que está, ¿no es cierto?, puesta en tela de juicio, ¿ya?, nuestra salvación, pues, porque nuestra salvación, nosotros creemos, ¿cierto?, que está enfatizada, ¿dónde? En el sacrificio expiatorio de Cristo. Vea usted que a veces nosotros sacamos conclusiones y las repercusiones que esto tiene para después, para adelante, ¿ya? Entonces, Dios nos ayude, ¿no? Entonces, nada de lo que está hoy día en boga, ¿no es cierto?, y eso lo declara la misma, nada nuevo hay bajo el sol ni sobre la tierra. Y aquí nadie, ¿no es cierto?, se puede arrogar que inventó la rueda. Todo tiene esto un ciclo, ¿no es cierto?, que ha ido generación en generación, ¿no es cierto? Una cosa se olvida, después vuelve a aparecer, ¿no es cierto? Y así vamos haciendo, ¿no es cierto?, todo lo que es el conocimiento, todo lo que involucra la parte intelectual de la humanidad. Dios nos ayude, ¿no? Así que Dios nos dé la gracia. Usted siempre esté orando de que sea el Señor quien nos ilumine a través de su Santo Espíritu. Bien, no sé si alguien más tiene, ya estaríamos bien, y ya están los canales y abiertos, ¿cierto? Y si mi pastor Daniel ahí tiene algún hermano, ¿no es cierto?, que se quiera conectar a esto, ¿no es cierto?, ningún problema, mi hermano, mi pastor Juan también, pastor Daniel de Punitaqui, ¿no es cierto?, si quiere algún hermanito más, ¿no es cierto?, ningún problema, ¿ya? La idea es que le saquemos el mayor provecho a este tiempo, ¿ya?, que estamos encerrados, ¿no es cierto?, ¿ya?, y no veamos tanto Netflix, tanto Prime, tanto, ¿cómo se llama la otra cuestión?, ¿no es cierto?, HBO, ¿ya?
y tampoco no perdamos tanto tiempo también en las redes sociales, ahí el Facebook, mirando esto, copuchas para allá, copuchas para acá. Empleemos un poquito de tiempo, ¿no es cierto?, también en crecer ya en el conocimiento de la palabra del Señor. Bien, ¿cómo estamos? Si no hay más dudas, entonces vamos a rogar al Señor la bendición, ¿ya? Ya están dictaminadas las estas, entonces, y con la ayuda del Señor nos encontramos el próximo martes, ¿no es cierto?, a las 20 horas con la ayuda del Señor, si estamos con vida y estamos con salud. ¿La administradora tiene algo que decir? No, después la fotito nomás. Bueno, nada más. Ya eso, la fotito, vamos a dar la oportunidad al hermano Jeremías que está por ahí para que nos saquemos la foto. Y los números que faltan también, que los Eso. agreguen al chat, por favor. Ya. Ahí, que Ahora todos pueda, pueden prender sus cámaras ahí para... con camarita, quien pueda. Voy a tomar 2 fotitos, porque hay hartas pantallas. Vamos por la primera, ¿ya? Claro. Espera. Ah, no. ¡Mucho! Ya, préndanse las camaritas ahí. Llámenla toda, ahí va la foto. Ahí, ya. Pongamos carita de foto. Bendiciones. 1, 2 y 3. Ya, bien. Vamos con la segunda, ¿ya? Vamos con la segunda. Ahora sí. Aquí vamos. 1, 2 y 3. Bien, bien. Súper. Bien. Qué ¿Aparecieron bueno. todos, hermanito, no? La gran mayoría. La gran mayoría, pero puede sacar otra foto en caso que aparezca porque ahí se prendieron algunos después. ¿Ya? Hay otra ronda, po. Vamos de nuevo. Ya, claro. La idea es que Eso. estemos todos. Vamos. Vamos con la otra foto. Ahí, posen. 1, 2 y 3. Ya. Y la última ya. Pusimos fotogénico. Vamos ya. 1, 2 y 3. Eso, bien. Ya, listo. Bien. Que el Señor nos bendiga entonces. Vamos a rogar al pastor Juanito de Caldera, que ruega al Señor la bendición, ¿ya? Amén. ¿Se me escucha o no se escucha? Sí. Ya, amén. Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad que usted nos da, mi buen Dios, de poder estar reunidos, Señor, a través de esta plataforma. Gracias, Padre, porque usted pone el interés en nuestros corazones de aprender, Señor, de su palabra. Señor, agradecemos la misericordia que tiene de usar a tu siervo, mi Señor amado, para poder instruirnos, Señor, en lo que es su palabra. Te rogamos que tu bendición esté en todos nosotros y especialmente, Señor, en aquellos que están enfermitos, que usted les sane por misericordia. Te ruego también, Padre Santo, que le sigas dando el interés, Señor, a mi pastor, para que nos siga, Señor, Padre Santo, aclarando lo que son las Sagradas Escrituras. Permite, Señor, que nosotros también haya interés de aprender de ella. Te rogamos que tu bendición sea extensiva también para nuestras autoridades, como nuestro obispo, su directorio, y todos, Señor, los pastores que alaban y bendicen su nombre. Junto a los hermanos en sus iglesias, Señor, sean bendecidos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, nos vemos, Dios los bendiga. Ahí pueden prender su micrófono para despedirse. Se les bendiga. Amén. Chao, saludos a todos. Muchas gracias, mi pastor, mis pastores. Buenas noches. Gracias. Bendiga. Pastores de Valle, pastor Alejandro, Lorena, chao Marcelo. Saludos a mi Rosa Castillo. Rode, Pito, Hermana Carolina. Chao Carla, pastora es mi pastor Daniel, mi pastor Daniel Isama, Chao. Erika también, Rosa Castillo. mi hermano Sergio, mi hermano de Colina, mi hermano de Valle, El pastor Daniel.